Bien, acá andamos comenzando la semana después de un fin de semana variopinto, con buenas y malas. Variopinto Colapinto. Claro, exactamente, entre eso. Vamos a hablar de deporte. A vos te gusta mucho el deporte y además sabés de eso, Nica. Así que títulos deportivos hay como para empezar. Fórmula 1, pero también fútbol. También Bueno, fútbol. mala noticia para el rojo. Mala noticia para el rojo. No es lotería, es eficaz y práctica en los penales. Desestimemos eso ya pasado. Independiente quedó apiado de esta definición del torneo Apertura 2025 después de la tanda de penales con Huracán. Ayer el sorprendente, ¿cómo que se llama la serie coreana? El Juego del Calamar, ¿no? Ajá. El Juego del Calamar, capítulo 3 fue ayer. Capítulo 1 había sido Racing, capítulo 2 River, capítulo 3 San Lorenzo. San Lorenzo. El Juego del Calamar tendrá su capítulo final quizás en el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Estamos refiriéndonos al club Deportivo Platense, ¿no? ¿Qué final, ¿no? Platense Sí. Huracán. ¿Quién Sí. hubiera pensado en los papeles hace un tiempo atrás? Todos los grandes afuera, Platense se llevó a varios de ellos. Sí. Y está bueno para comentar. El baja a monstruos o baja a grandes, ¿no? Mata grandes. Es lo que está pasando en el torneo argentino, que ahora es una copa, ¿no? Es una copa donde se han ido eliminando los equipos. No es una modalidad del todo nueva, pero sí de los últimos años. Sí, esto comenzó cuando Tigre salió campeón, la Copa de la Liga, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, de ese formato. Después Colón de Santa Fe también salió campeón con el mismo formato. Después no me acuerdo qué otro equipo. Pero digamos que es relativamente 4 o 5 años. reciente la reincorporación de este tipo de torneos donde los equipos se eliminan, ¿no? Sí, estas cosas ver que no es por puntos y que ya no está River, ya no está Boca, ya no están los, entre comillas, 5 grandes. Digo entre comillas porque siempre se abre la discusión si hay que meter a alguien más en ese combo. Lo cierto es que Platense se llevó puesto a 3. Venció a 3 mano a mano. Sí. Así como está Héctor Nica Mancilla aquí en el estudio, está Brian Álvarez en los controles, Jeremías Garbini en el streaming, estamos en YouTube, en FM 100.9, en YouTube Diario Nuevo Día. También en la web, y enseguida vamos a los títulos locales, hay muchas noticias importantes para destacar, además del primer panorama político que apenas resumíamos. Eldiarionuevodía.com.ar, enseguida vamos allí. Sandro Díaz en la producción y Rodri Arredondo aquí en los estudios. Rodri, buen día. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Nosotros muy bien, pasados por agua. No escarchó, muchachos, ¿eh? No escarchó. No, si vamos a ver el lado positivo, por suerte. Estuvo un domingo súper gris, no salió el sol en ningún momento. Llovió mucho. Súper húmedo, llovió mucho. Por suerte no escarchó, pero llovió desde ayer, desde muy entrada la tarde-noche. No paró de llover hasta pasada la madrugada, ¿no? Muchas horas de lluvia, pensé que iba a estar, al menos acá en el centro no está inundado. Pensé que iba a haber más acumulación de agua. Al menos acá igual nosotros estamos en pleno centro, vale decir. Estamos frente al Salesiano, para decirlo rápido, sobre calle Faniano. Y claro, en las afueras de la ciudad o en las calles que son inundables, esta lluvia persistente suele jorobar bastante. Por lo pronto no hay escarcha. ¿Se dieron cuenta? No sé ustedes, toco madera. Sí. Está nevando en todos lados menos en Gallegos. Hace ya días que está nevando en todos los alrededores, menos en Río Gallegos. ¿Vieron la ruta Calafate? ¿Ayer no les llegaron las fotos? Sí. Los videos, bueno, están publicados también, ¿no? Se suspendió una actividad deportiva, había las carreras también y se suspendieron. Es verdad, es cierto. Y Gallegos sigue zafando. Pero es bastante común ese fenómeno igual, ¿no? Sí, que nieva antes o que acá tarda en nevar. Exactamente. Sí, por estamos a nivel, Gallegos está a nivel del mar. Sí. Bajo nivel del mar. Y por el tema del efecto de estar muy bajo, no tener grandes alturas, vos pensás que cuando hay frío, siempre aquí le echamos la culpa, debe estar nevando. Nevando en Turbia. Turbio está lógicamente ya en cordillera, ¿no? De Sí. trabajar por la meseta, el viento, estamos como muy bajo, y eso hace que por ahí no la nieve tarde en llegar o
o ser más persistente, por suerte, ¿no? Me sabes que me divierte mucho esa frase, escucharla. La de, no, ¿cómo debe estar en turbio? ¿Viste? Sí, sí, es verdad esa. Pero además Sí. es como la salida ocasional de una charla ocasional. Ujú. Cuando te encontrás con alguien, viste, que no sabes de Sí. qué hablar del clima, ¿no? ¿Cómo está Qué en frío turbio? está, che, ¿eh? Sí. Hace frío, ¿eh? Hace frío, che, mirá, no. Debe el estar nadando en turbio. Exactamente. Sí, sí. Pero bueno, buen dato el que tirás. Sí. Son las 10 menos 10 de la mañana. Actualizamos los datos del tiempo para arrancar esta mañana de lunes, el lunes 26 de mayo de 2025, la última semanita del mes de mayo, que nos tiene con un lunes con un cielo que está mayormente nublado, con 2 grados 4 décimos de temperatura y una sensación térmica de 2 grados 2 bajo cero, con 87% de humedad y una presión de 1003 hectopascales. Te cuento, hablábamos de lluvia, dijimos llovió ayer, viene lloviendo desde la noche, no paró de llover. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Bueno, lo que dice el servicio meteorológico por lo menos es que para esta mañana en algunos sectores de la capital provincial vamos a tener lluvias aisladas, hay probabilidad también de chaparrones por la tarde y ya por la noche se espera un cielo mayormente nublado. El viento se va a mantener entre 30 y 40 kilómetros por hora y las ráfagas van a oscilar entre 60 y 69 con una máxima de 6 grados y una mínima de 1 en este lunes lluvioso y nublado en Río Gallegos. Son las 9 de la mañana, 50 minutos. Esto es Arriba al Día, 10ª temporada. También saludamos a Julián Quirós, que está siempre en la calle y muchas veces aquí haciendo sus aportes al aire desde el micrófono de la consola y siempre dando una mano en la técnica para hacer una descripción general de las tareas de Juli. Pero periodísticamente está en la calle todas las mañanas y en verdad toda la tarde también. Allí están las novedades en el diario Nuevo Día y en los móviles de Juli, sobre todo en el streaming o en las transmisiones en vivo de Facebook. Muchos de ustedes eligen las noticias de Nuevo Día para informarse y eligen Facebook. Entran allí al diario Nuevo Día. Lo que nosotros hacemos ahora es ir a la web madre de esta casa, de esta cooperativa de periodistas, eldiarionuevodia.com.ar. Vamos a arrancar con los títulos. Decíamos que hay mucha política para comentar y para analizar. Vamos a escuchar audios hoy. Pero hay un... Rodri, arrancamos por acá. Está el tema en la portada de Nuevo Día. Hay una mujer con paradero desconocido hace ya tantos días que se ha tornado una situación preocupante. Ofelia Navarro, 56 años, vecina de Río Gallegos, del barrio José Font, de la calle Frondizi al 1000. Desapareció el lunes pasado, 19 de mayo, a la noche, y esta semana, esperemos que no, pero si todo sigue como hasta el momento, esta noche a las 9 de la noche se va a cumplir exactamente una semana desde que Ofelia Navarro está desaparecida. Después de hacer la denuncia en la comisaría quinta, Jacqueline, que es la hija de Ofelia, hizo varias publicaciones en Facebook durante la semana que fuimos viendo, que fuimos siguiendo, con fotos de su mamá. Hay una familia entera buscando a Ofelia. Y desde entonces, desde el inicio de la semana pasada hasta la fecha, la policía, se fueron sumando equipos de la policía de la provincia de Santa Cruz, porque el operativo de rastrillaje fue extensísimo. Primero empezaron por las calles, recorriendo los supermercados, los comercios, las zonas que ella transitaba a diario. Después visitaron la casa de Ofelia para ver si encontraban algún indicio de algo. Revisaron entre sus pertenencias a ver si había algún dato, a ver si Ofelia tal vez había sacado algún boleto, había comprado algo, había mandado un mensaje por redes sociales. Bueno, revisaron las cuentas bancarias, no encontraron nada. Revisaron Facebook, no encontraron nada. Revisaron la casa, no encontraron nada. Dijeron, este operativo tiene que seguir con un rastrillaje. Y fueron ampliándolo desde el centro de la ciudad, o mejor dicho, porque no está en el centro, está ubicada en la calle José Font, o mejor dicho, el barrio José Font está pegadito a Crucero General Belgrano, allá del lado del terreno del ejército. Y fueron ampliando la búsqueda por toda esa zona, la chacra de Río Chico, la UMPA, la reserva costera, la zona del vaciadero municipal, y lo último que se sabe, y justamente por eso crece la preocupación y también un poco hay como un ánimo generalizado, creo yo, de quienes vienen siguiendo el caso de desesperanza, es que la están buscando en este momento en la zona de Punta Loyola, ¿bien? Presumiendo lo peor,
uno supone, presumiendo lo peor, suponiendo que la hipótesis de un eventual suicidio empieza a pisar fuerte ya por estas horas. A ver, datos importantes. Pasó una semana, el clima está muy, muy difícil, llovió, hizo frío, temperaturas bajo cero. Es decir, si estuviese perdida, extraviada o lo que sea, igualmente pasó una semana de muchísimo frío y con un clima muy difícil. Así que, nada, estos son los datos que hay concretos. Después, si vos me preguntás suposiciones, ¿qué pasó? Lo que se sabe, o por lo menos lo que trascendió, vamos a tratarlo con mucho cuidado, lo que trascendió es que Ofelia se separó hace poco, hace muy poco tiempo. Y lo que trascendió hace poquito es que tuvo algunos intentos de autoflagelarse. ¿Bien? Vamos a decirlo así. De atentar contra ella misma. Exactamente. Entonces, digo, por estas horas, ya conociendo todos estos datos y sabiendo el rastrillaje y todo lo que se dijo y todo lo que se hizo, bueno, se está realizando el operativo de rastrillaje en Punta Loyola. Preocupante esto, Rodrigo, porque sí, hace muchos días ya y si bien se ha sabido poco de los por qué, lamentablemente no hay pistas o hay muy poco se ha podido recabar sobre. Hay mucho, por así decirlo, me parece que también a mí que en esto está la preocupación lógica y por así decirlo, la angustia que vive la familia, las hijas, ¿no? Uno veía por redes sociales los pedidos de las hijas. Sí, acá, ¿no? Desesperante, ¿no? Ayer le mandamos le mandé un mensaje a Jacqueline, a una de las hijas, para ver si podíamos comunicarnos con ella, viste, y obtener la información de primera mano. Porque viste que se dicen muchas cosas. Bueno, tenemos el caso de Marcela López, ¿no? La cantidad de barbaridades que se dijeron. Claro. Entonces, bueno, para que no se repita la historia. Y bueno, y justo en la misma semana también, ¿no? Que habíamos hablado de Marcela López el 22 de mayo y un día antes ya había una familia buscando a otra madre de casi la misma edad. Así es, se cumplieron 4 años de la desaparición de Marcela López la semana pasada, ¿cierto? Hicimos un bloque a propósito de ello y bueno, el informe es completísimo y pasa esto, ¿no? Por supuesto que la esperanza de la familia, de los seres queridos, es encontrar a Ofelia con vida. Lo cierto es que cuanto más pasan los días, objetivamente hay menos expectativas de que la persona se encuentre bien, ¿cierto? Y eso es un hecho. Ojalá sea desmentido por la realidad, pero las hipótesis con las que trabaja la policía, uno dice la policía y en realidad hay mucha gente siempre, por supuesto que la policía es cabecera, ¿no? En estas búsquedas, pero bueno, de muchas áreas institucionales, gubernamentales, tanto provinciales como nacionales, están allí en la vera del río Gallegos, ¿no? De la ría hacia Punta Loyola, es decir, hacia la salida al mar. Bueno, ya se trabaja con hipótesis que no son las deseables y las esperables en el caso de el paradero desconocido de una persona. Ofelia es su nombre. El informe aquí lo trajo Rodri ya al aire y por supuesto que es tema prioritario en caso que haya novedades a lo largo de la mañana. Son ahora las 9:57 y decíamos, ¿no? Allí está el móvil de Juli Quirós, atento siempre a lo que sucede en la calle. Son las 9:57. Vamos a ir metiéndonos en testimonios, en audios. Si comparamos 25 de mayo con 25 de mayo, actos centrales, el año pasado fue muy controversial y polémico. Porque fue aquel acto del gobernador Claudio Vidal en la ría de Río Gallegos, un gran acto, es decir, donde el gobierno de la provincia quiso hacer algo concreto y también simbólico muy fuerte, pero que quedó en un segundo plano al momento en que el intendente de Río Gallegos llegó tarde, a propósito, vamos a decirlo, ya pasó un año, eso fue abordado a fondo en su momento, no le dejaron subir al escenario mientras hablaba el gobernador y allí hubo, podría decir, como un punto de quiebre muy evidente en el vínculo entre el gobernador y el intendente de Río Gallegos, que ya venía con antecedentes. Eso para hacer una breve reseña de un año atrás. Esta vez que hizo el gobernador, el gobierno de la provincia planteó su acto central en la ciudad del Gorosito. De hecho, allí, a los pies del Gorosito, en el acceso norte a Santa Cruz, en la ciudad de Caleta Olivia, que es además
la segunda ciudad más poblada de nuestra provincia. Vamos a escuchar un fragmento, como para ir poniéndonos en tema. Vos, Rodri, estuviste siguiendo también declaraciones del gobernador, qué ha dicho, qué declaraciones ha dejado, y esto está bueno siempre, contar lo que pasa y ponerlo en contexto. Creo que ese poner en contexto es analizar, también es opinar. Ahí entramos al terreno de las opiniones, justamente, que hay cosas que son discutibles, opinables y vale la discusión, pero por lo pronto escuchemos el testimonio, la palabra del primer mandatario de la provincia ayer en Caleta Olivia. No cometiendo los errores del pasado. ¿Quién es tu candidato para estas elecciones? La verdad que no estoy pensando en las elecciones un poco y veo cómo están los números, si nos alcanza o no nos alcanza para pagar salario, para cubrir las necesidades del Estado. ¿El aguinaldo está asegurado? Si sea gobernador, sí. ¿En qué etapa está la situación de YPF? Hablamos con Huelcherén recién también, habló de la subida de equipo, que está en una etapa final. ¿En qué etapa está? ¿Qué nos puede decir al respecto? Estamos a punto de terminar de resolver la cuestión legal. A YPF le quedaba algo de 135 millones de dólares para invertir por todo lo que es el año 2025, 2026 y casi fines del 2027. Hemos recibido alguna propuesta del sector, de otro sector privado, de un grupo de empresarios que hoy estaría superando los 1.200 millones de dólares en inversiones para los yacimientos que abandona YPF, así que eso es muy, pero muy superador, lo que nos va a permitir generar algo de estabilidad distinta a la que tuvimos o a la que no tuvimos tiempo atrás. ¿Hay una reactivación entonces en el área? Claro que sí, vamos. Miren, a pesar de que los mejores años de producción en la actividad convencional se lo llevaron y que nos quedó muy poco, vamos a tener estabilidad. Creo que por primera vez en esta provincia hay política de hidrocarburos y que no vuelva a pasar nunca más, esté quien esté gobernando, que no vuelva a pasar nunca más esto de que le dan todo a una sola persona, a una sola empresa, ¿no? Porque ese tipo de negocios, ese tipo de acuerdos es lo que después nos llevan al fracaso y nos dejan el resultado que tenemos hoy en la actualidad, ¿no? Se fueron, no les importó nada, se llevaron los mejores años de producción, al pueblo le quedó absolutamente nada y hoy la tenemos que estar remando por las condiciones que acordaron, hablando de la cuestión legal, hace algunos años atrás. Allí escuchamos un fragmento de las palabras del gobernador en rueda de prensa. Claro que primero se hizo el acto, un acto de gran envergadura, allí en Caleta Olivia, y estas son algunas declaraciones. Vamos a volver enseguida a escuchar al primer mandatario de la provincia con sus palabras de apertura del acto, donde está esto de llamar al diálogo. Pero hay algo allí que vale la pena puntualizar y detenernos a observar. ¿Qué destacás, Rodri, de las declaraciones que ha hecho, de lo que dejó el discurso y las declaraciones del gobernador ayer? Exactamente, bueno, vamos derecho, yo iría derecho a las declaraciones. El discurso fue un discurso más protocolar, diría yo, en general, donde obviamente volvió a referirse también a la provincia que recibió y a la provincia que hoy está administrando, pero creo que las frases o los temas puntuales importantes los habló debajo del escenario después de su discurso. Recordamos que hubo un acto interreligioso primero, después fue el desfile y después estas declaraciones a la prensa. Te lo voy a dividir en 6, está bien, en 6 partes. Primero, la salida de YPF, que lo escuchabas recién, que dijo que a YPF le queda algo de 135 millones de dólares para invertir por todo lo que queda en el año 2025, 2026 y casi alguna parte de 2027, que recibieron alguna propuesta del sector privado, de un grupo de empresarios que estaría interesado en los yacimientos que está abandonando YPF, con una inversión de 1.200 millones de dólares. Después habló del tema de la explotación de uranio. Creo que el otro día lo hablamos, ¿no? Con el secretario de Minería. Sí, con Pedro Tiberi. Exactamente. Bueno, me parece que se refirió al tema, que es un tema que evidentemente está muy en boga en gobierno, que es... Comienza a ponerse en agenda, digamos, el tema, ¿no? Sí, la palabra uranio. Y dice que ya se está hablando de uno de los mejores yacimientos del mundo, dijo el gobernador de la provincia, refiriéndose a lo que podría llegar a encontrarse o lo que se encuentra debajo de la tierra de la provincia de Santa Cruz. Esto, ojo porque el tema del uranio, todos sabemos los usos, para el bien o para el mal. Sí, el secretario de energía atómica, claro, en el uso de la o como principal
Después viene la etapa de enriquecimiento de este mineral, que eso es lo peligroso para el uso de armas, ¿no? Claro. Claro, el otro día hago una breve reseña. Cuando entrevistamos el viernes a Pedro Tiberi, él es el Sí. flamante secretario de Estado de Minería, él habló de uranio y vanadio. Vanadio, Y, eso. y el vanadio también se usa para la industria armamentística. Ujú. Entonces, claro, bueno, el uranio se sabe, ¿no? Sí, Claramente hay estándares internacionales que respetar claro. para que se lo Sí. use con, Ujú. con fines, en este Sí. caso, nada, que sea todo oficial, digamos. Pero es uranio y vanadio, de eso habló el gobernador la semana pasada en Buenos Aires, cuando Sí. allí en Palermo se hizo una feria minera muy grande. Arminera, o arminería. Si no. Claro, Sí. Arminera. Arminera. Esas palabras, en base a esas palabras nosotros hicimos una consulta al secretario de Estado de Minería, que bueno, que asumió a mediados de la semana pasada, y el gobernador retoma esto en su discurso de ayer. Otro tema, legislativas, viste que falta poquito, se viene en octubre. Bueno, nosotros tenemos que hacer un recambio de legisladores en esta provincia. Y le preguntaron, ¿y las legislativas, señor gobernador, cómo se prepara para las elecciones? La respuesta fue, no estoy pensando en las elecciones. Así de simple. Digamos, evitó hablar de las elecciones, no habló de candidatos, no habló de nada. Directamente pasó a otro tema. Cortito. Tema de educación. Bueno, vieron que a lo largo de las últimas semanas fue el ojo de la tormenta también, por lo que fue pasando en algunas escuelas, con algunas calderas, con esto de los alumnos que están haciendo turnos rotativos, ¿no? De hecho, ayer había presencia de docentes de ADOSAC, que en el acto del gobernador, mientras él iba pasando, había docentes con carteles con los problemas edilicios de sus escuelas. Bueno, respondió, le preguntaron a propósito de eso, dijo, trabajamos incansablemente para mejorar la educación, pero las escuelas estaban detonadas, cuesta muchísimo ponerlas de vuelta como deben estar. Esa fue la respuesta que dio. Después, dos temas más, cierro con esto. Justicia y aguinaldo. Justicia primero. ¿Qué pasa con el tema de la justicia? También otro de los temas en agenda. Enfrentamientos entre el Poder Provincial, con el tema de la quita de las jubilaciones de privilegio al Tribunal Superior de Justicia. Después también enfrentamientos por el caso de Fernando Españón. Digo, hay un clima muy tenso y le preguntaron por el tema justicia y dijo... Si hubo corrupción, mirá qué fuerte la frase, ¿no? Fue muy contundente. Dijo, si hubo corrupción de la forma que hubo en este país y en esta provincia, fue porque parte de la justicia fue cómplice. Así de simple. Así de simple. Está bueno repasar estas declaraciones del gobernador, lo hace Rodri, y esto ahora para entender el tono sobre todo. A ver, Sí. como venimos de una confrontación muy marcada, una fractura expuesta que quedó en evidencia el 25 de mayo del año pasado. Fractura expuesta. Sí, ¿no? Sí, sí. Es una fractura expuesta. Tibi Peroné. Ahí va. Es- El hueso a la vista. Bueno, eso, ¿no? Eso quedó muy a la vista el año pasado entre Vidal versus Grasso. Sí. Entonces pongamos el inicio del discurso, no lo vamos a poner entero, claro, pero como para entender el tono y la forma. Sí, Rodri. Te dejo para después la incógnita y la pregunta. El mes que viene, en una semana, todo el mundo va a empezar a preguntar, che, ¿cuándo pagan el aguinaldo? ¿Cuándo pagan el aguinaldo? Hay respuesta, ¿eh? Habló del aguinaldo el gobernador, habló del tema del pago del aguinaldo, de la primera cuota del pago del aguinaldo. En un ratito te vamos a contar qué fue lo que dijo. Enseguida, después del audio, compartimos esto porque, bueno, no es un tema menor, ¿no? El aguinaldo. Pero a ver, las coordenadas, el tono, la forma del gobernador ayer en Caleta Olivia, escuchamos un poco más. La verdad que hoy es un día distinto. Marca el pasado y el futuro que realmente nos merecemos y deseamos construir. Quiero a toda mi provincia, quiero a todas las localidades por igual. Y trabajo incansablemente para que a mi provincia... Creo que es el momento de aprender de los errores. No nos puede volver a pasar lo mismo de siempre. No podemos derrochar más tiempo. Y es por eso que este es un día importante. Viajo constantemente a Buenos Aires o a buscar inversiones fuera de nuestro país. Y es muy difícil a veces lograr que vuelvan a recuperar la confianza en nosotros. Una de las preguntas claves que se hacen fuera de este país, incluso fuera de nuestra provincia, es cómo
una provincia tan rica, con tantos recursos, con mucha diversidad de recursos naturales, de recursos no renovables, ¿cómo puede ser que la sociedad lamentablemente tenga un alto grado de pobreza? Esa es la pregunta común. La respuesta es lo que tenemos que lograr entre todos. Marcar la diferencia del pasado con un futuro prometedor. Y es por eso que en este día tan importante para nuestro país, para nuestro territorio argentino, para nuestra patria y para todos los argentinos de bien en la provincia de Santa Cruz, en Caleta Olivia, queremos marcar la diferencia. Los convoco a todos los que fueron... Bien, hasta ahí un fragmento del discurso del gobernador, los primeros 2 minutos, ¿cierto? Simplemente me resuena a mí, pero tal vez no sea tan importante. Me llama la atención que el gobernador hable de argentinos de bien, que es el mismo término que usa Milei. Lo mismo marqué. Y el gobierno nacional. Me llama la atención que use ese concepto de argentinos de bien. Y después de todo lo que escuchamos en este llamado al diálogo y demás, sí subrayo también, y me llama la atención la primera frase con la que abre. Quiero a todas las localidades por igual. Y claro, aquí está la discusión que el propio municipio lo plantea, de Río Gallegos, decir, el gobernador tiene problemas con Río Gallegos. Bueno, ¿no? Ese es como el mensaje que en esta disputa ya tiene 1 año y medio. El gobernador arranca diciendo, quiero a todas las localidades por igual, y creo que se lee en ese contexto, ¿no? En respuesta a esa discusión instalada aquí en la capital. Habilitás con ese análisis a que te cuente qué fue lo que pasó en Río Gallegos, porque justamente, claramente, la disputa política pasa un poco por ese lado hoy con el intendente Pablo Brazo, con la capital de la provincia de Santa Cruz, que es que la discusión del tema de la coparticipación, de los ATN, de cuánta plata está recibiendo Gallego y cuánto debería recibir la capital de la provincia de Santa Cruz. Ayer, en Gallegos hubo velada el sábado a la noche, una velada patriótica en el boxing, verdaderamente fue un acto imponente, muchísima gente, y en ese acto estuvo Pablo Brazo. Al día siguiente fue el Te Deum, después hubo un acto en La Ría y después el acto final, un desfile en Avenida Kirchner y San Martín. Así se celebró el 25 de mayo en la capital de la provincia. Y después del acto habló el jefe de gabinete de Pablo Brazo, Diego Robles, y justamente tocó este tema de las diferencias o las diferencias del gobernador con las localidades. Y dijo, tenemos que estar todos juntos a pesar de las diferencias. Hoy tenés un odio que se instala y se baja desde los propios gobiernos, y habló de los dos, habló del nacional y del provincial. En vez de buscar la unidad, se exacerba ver al otro como un enemigo. No puede ser que mientras hay, y acá fíjate vos el tono, porque digo, siempre se trata de decir, bueno, bajemos la espuma, pero fíjate vos la ironía, ¿no? Lo que dice. No puede ser que mientras hay un festival patriótico de viáticos, así lo define, Festival Patriótico de Viáticos en zona norte, no puede ser que mientras hay un festival en zona norte, los concejales de ser o diputados no vengan al acto de Río Gallegos. Eso fue una crítica fuerte, porque claro, no hubo concejales del gobierno provincial en el acto, es cierto. Y bueno, recordaron lo que dijiste vos al principio, Lea. Hoy se cumple 1 año de que no dejaron subir al intendente al palco en el acto del 25 de mayo. Y hubo duras críticas también por el tema del ATN, de la salida de YPF, de la ley electoral también. Pero el tema de los repartos y la coparticipación fue uno de los temas principales de los cuales habló Diego Robles. Así que, evidentemente, digamos, uno en una punta y otro en la otra punta, haciendo 2 actos distintos, de buen calibre, ambos actos,
como mostrando fuerzas y discutiendo exactamente lo mismo, el tema de la plata y la coparticipación. Y así lejos y todo se sigue notando la confrontación, ¿no? O sea, estando Sí. muy lejos uno en Caleta, otro en Gallegos, se sigue notando la confrontación. En este caso lo puso en las propias declaraciones Diego Robles como, bueno, hombre fuerte del gabinete de Pablo Grasso. Son las 9, no, ¿qué digo 9? 10 de la mañana, 14 minutos. Esto es Arriba al Día, seguimos hasta el mediodía. Vamos a tirar un poquito más de la piola de este acto, pero vuelvo con algo más doméstico. Los miro a todos a mi alrededor rapidito. ¿Tenés agua en tu casa, Jeremías? Quinto piso, pleno centro de Río Gallegos. Hoy sí, pero ayer no tenía. Hoy sí, pero ayer no, es decir, el agua está regresando. Esa es una buena noticia. Barrio Fátima, a media cuadra de la escuela, de hecho. Héctor Nica Mancilla, ¿tenés agua? Entró algo anoche. Entró algo anoche, empezaste a sentir Sí. que llenaba el tanque. De hecho... ¿Pero fue agua lo que entró? Agua. Ah. De hecho, no hubo clases hoy en el Colegio Fátima, como también en el Austro. Me parece que se debe obedecer al tema del Claro, agua, ¿no? están los dos ahí en el barrio, ¿no? Ujú. Muy cerquita uno del Sí. otro. Rodri, Yo tuve agua, sí, por suerte sí. en Sí, mi sí. caso también, en realidad es que no se me vació el tanque, ¿sabes? Sí la cuide. No Sí. poner lavarropas, no usar Claro. mucha agua Yo en tuve- abundancia para que ellos no ponerte a Ujú. baldear los pisos de toda la casa, Pero Claro, viniste yo- con la ropa limpia igual. porque tenía ya ropa limpia la Claro. semana Ah, pasada. Yo Importante. tuve agua, Y pero... bañaditos Claro, todos, el afortunadamente. agua fría era la que no llegaba. El agua fría que viene de Red Sí. es la que no había, ¿no? Brian, más ¿tuviste o agua? menos. Más o menos. Estamos Bueno, todos con los pelos duros. peor es nada. No, estamos Este- aquí, pueden vernos en streaming, no estamos despeinados. Bueno, yo sí, pero eso es por los auriculares. Los auriculares medio que despeinan un poco. Bueno, hubo problemas de agua, lo sabemos. De hecho, ha estado el tema en la portada de Nuevo Día Sí. a lo largo del fin de semana. Y de hecho, abre con un interrogante la nota. ¿Ya tenés agua en casa en Río Gallegos? La recomendación de servicios públicos tras la reparación del acueducto. Esta nota es de esta mañana. El suministro de agua en la ciudad comenzó a restablecerse gradualmente luego de finalizar los trabajos del acueducto Palermo-Aique ayer. Ayer desde las 5 de la mañana estuvieron trabajando. ¿Cuántos años tiene el acueducto? Por lo menos debe tener 40 años. No Sí, recuerdo. 40 a ver, años. Porque fue cuando habrá sido por los 90, 90 y no, pico. no, antes. ¿Antes? El acueducto se hizo en el año, no le quiero fallar a la memoria, pero el año 84-85. 84-85. Sí. Cuando Gallegos tenía, ¿cuántos habitantes? 85, la mitad Sí. de ahora. No, 60.000 habitantes mirá, tenía. me parece 83-84. Mm. Y, Más nu- de eso no pasa. y nunca se cambiaron los caños. Nunca se cambió el acueducto. Si es el mismo acueducto. Un nuevo acueducto no. Es millonario el mismo, gasto. sí. Hacer un acueducto nuevo es una obra que necesitaría financiamiento de nación de mínima y después, ¿vieron estos fondos internacionales que Sí. hay para este tipo de obras? Sí. Para agua, por ejemplo, hay fondos internacionales. Bueno, nunca, ni siquiera en las épocas de vacas gordas, llamémoslo así, se anunció, se prometió, se dijo una y otra vez, pero nunca se concretó un nuevo acueducto para Río Gallegos. Porque quiero decir, el problema es siempre el mismo. Pasa Sí. que, no sé, yo no soy sí. técnico, pero en aquellos años los acueductos, el medio de transporte, las tuberías son como de cemento, ¿viste? Y ha ido fibra cemento, ha ido variando la construcción de esos materiales, ¿no? Ahora los acueductos más nuevos creo que son ya callos tipo de PVC, así como de goma, Claro. pero ha ido variando y por eso vos calculás en el año 84 a 85 a este año cuánto ha ido progresando la industria. Lógicamente los años igual provoca estas roturas para que miremos bien igual y tengamos en cuenta lo que pasa siempre con Caleta Olivia o con Comodoro Rivadavia, el agua que viene del lago Múster, ¿no? ¿Cuántas veces se rompe ese acueducto, no? Claro. Sí, muchas veces al año. Y bueno, le agradecemos a Cristian que deja su mensaje, nos está viendo en streaming, en Saludos, Diario Nuevo Cristian. Día. Tenemos agua en el barrio Güemes. Y Ajá. ya que estamos, ¿te parece, Rodri, recordar líneas de comunicación por si acaso alguien quiere contarnos cómo está su barrio y vamos haciendo una radiografía al paso? A ver, ¿dónde volvió el agua y dónde todavía no esta mañana? 1551 6051, 1551 6051. Estamos en vivo, esto es Arriba al Día, nos estás escuchando en el auto, en tu casa, en el laburo. Te acompañamos como siempre con este equipazo, el equipazo de Arriba al Día, del diario Nuevo Día. Y obviamente tenés que saber que podemos estar comunicados. Contanos tu historia, contanos qué onda el tema del agua, cómo la pasaste el fin de semana,
Queremos saber tema locro también, ¿eh? Escuché ahí, es verdad, hay mucha gente criticando el tema locro con mondongo. Entre ellos, ¿En serio? uno de los que está sentado en esta mesa lo había anticipado también. ¿Se sumó gente a esa? Se enganchó la gente con el tema de si el locro... ¿Lleva mondongo o no? No, si lleva mondongo no, porque bueno, nadie Claro. tiene la palabra final, pero... Sí. Mientras no hayan comido el locro que pasó, que se sirvió en el locro popular, que se sirvió en Chilecito, 65 intoxicados hubo ¿En serio? en Chilecito con un locro popular que organizó el municipio. No te puedo creer. Sí, No te puedo creer. sí, Mirá qué dato ese. sí. Bueno, ¿vos comieron locro ustedes? Perdón, pregunto. No, en mi caso no. No he tenido ¿Y la vos? Yo suerte me este preparé unas 25 de mayo. Yo me preparé unas empanadas al horno. Vi que las preparaste con lucre. Pusiste En una realidad- foto. Sí. Las preparé yo. ¿La preparaste vos? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal salieron? No, bien, bien. Preparé todo el pino la noche antes. ¿Le pusiste salsita? ¿Salsita a la empanada? No, así nomás. Así nomás. Sí, Está bien. Y para tomar, un agua con gas, Agua de uva. Agua de uva, ahí está. Qué rico el agua de uva. Le pregunto a Leo, que está escuchando la radio y está participando del 516051, de qué barrio es, porque dice que en su zona, en lo que hay por estas horas, es mucho baño polaco. Eso significa que el agua no ha regresado todavía, ¿no? Claramente es signo de eso cuando, bueno, te bañás Sí. como podés, básicamente. Ujú. Una cosa para pasar en limpio. La información oficial de servicios públicos está publicada en la web eldiarionuedia.com.ar. Luego de un prolongado corte que afectó a distintos barrios, el suministro de agua comenzó a normalizarse progresivamente, según informó la empresa estatal de energía. Sí. A las 5 de la mañana de ayer finalizaron los trabajos en el acueducto Palermo-Baique y desde ese momento se inició la impulsión de agua hacia la planta de tratamiento. Desde la empresa explicaron que la reanudación del servicio debe realizarse en forma controlada para evitar inconvenientes técnicos en lo que es el sistema de distribución. Por esa razón, el proceso de restitución es gradual durante todo el día. Es decir, desde ayer es gradual, en la geografía de Río Gallegos, Ujú. especialmente en los sectores más alejados o con menor presión. Sí. Mientras tanto, la empresa de servicios públicos emite una serie de recomendaciones. Purgar las cañerías, se aconseja dejar correr el agua unos minutos para eliminar el aire acumulado en la red domiciliaria. Segundo ítem, limpiar los tanques, esto es mantener los tanques en condiciones, ayuda a conservar la calidad del agua. Y tercero, el uso responsable. Es clave utilizar el agua con moderación para garantizar una distribución equitativa. En mi caso, lo que hice ayer, sabiendo que había corte de agua, es lo del uso responsable. La limpieza de tanques te la debo. No sé cómo andan ustedes con eso. Yo había hecho una limpieza de tanque. Bien. Es un billete de la limpieza de tanque, hoy por hoy. Sí, ¿Por viste qué? que siempre se estila hacerlo en verano. Porque hay que vaciar el tanque, meterse adentro y limpiar todas las paredes, ¿no? Sí, viste, ahora igual los tanques han ido cambiando los materiales. Antes igual eran de fibra cemento, ahora su mayoría son todos tanques de plástico duro, ¿no? Claro. Y ha Claro. ido cambiando, pero es cierto, siempre esta limpieza es onerosa, lo realiza algún especialista, bueno, uno igual lo puede hacer, Sí. ¿por qué no? Pero es un quilombo hacerlo, sinceramente, Sí, es un lío. es un re laburo. Ujú. Tenés que sacar todo el agua, Sí. después limpiar todas las paredes. Bueno, es un tema, no es sencillo. Una cosa antes de que nos vayamos de tema. Sí. A ver. Vos habías dicho que el gobernador habló del aguinaldo, Rodri. Ah, sí, gracias por Comentemos eso ahora recordármelo. porque es un tema sensible. Sí. Habló del aguinaldo, sí. habló del aguinaldo y también no quería dejar porque están mandando mensajes aquí también al 1551 6051. No se olviden de que el gobernador también habló de Canal 9 y del 57 aniversario. Claro, cumplió 57 años Canal 9 Santa Cruz el 25 de mayo. Entonces, esa es la ¿Sí? data que tengo. ¿Qué Sí. dijo? ¿Qué prometió señal nueva No- satelital? No tengo el corte. 52 cámaras. Ok. Bueno, Carita Dorna está enojada, lo sí. voy a sintetizar de esa manera porque Sí. vemos su gestualidad, sobre todo como trabajadora de Canal 9. Pero lo del aguinaldo, ¿qué es concretamente, Rodri? No. Lo del aguinaldo. Sí. Para ir a ese punto que es el que habíamos adelantado y que es súper importante. No, audio no hay. Ahí nos está haciendo- Ok, listo, no, está bien. Pensé que estaba el audio, bueno, pero no. El tema es lo del aguinaldo. Paso de tema, pero sí, hay enojo por parte de los trabajadores de Canal 9 también, porque bueno, tienen una situación, hay una discusión ahí importante por tema de elementos de trabajo, por temas salarios y demás.
Y bueno, o sea, fue solamente, digamos, por lo que tengo entendido, porque no lo pude escuchar, solamente estoy hablando en función de lo que me comentan, fue una referencia por los 57 años de Canal 9, ¿bien? Que se cumplieron el 25 de mayo. Tema aguinaldo, pasamos al tema aguinaldo. ¿Qué pasa con el aguinaldo? ¿Se va a pagar a tiempo? ¿No se va a pagar a tiempo? ¿Hay plata? ¿No hay plata? Y la respuesta, sí, el aguinaldo está asegurado. Esto exactamente, en palabras del gobernador Claudio Vidal, el aguinaldo está asegurado. Así que bueno, si se tiene que pagar a término, creo que si no me equivoco es antes del 19 del mes de junio. Ahora voy a chequear bien el tema de la fecha de aguinaldo si hablamos del tema. Claro, es 26 de mayo y ya faltan pocas semanas, digamos. Por eso también la consulta en el día de ayer, el gobernador dijo que está garantizado el pago del aguinaldo. Se refiere a los trabajadores, por supuesto, de la Administración Pública Provincial. 30 de junio es el límite, digamos. Desde cuando se quiere hasta el 30 de junio tienen tiempo para pagar el aguinaldo. ¿Bien? Bien, claro, no falta tanto. Hoy es 26 de mayo. Ya quinto mes del año adentro, muchachos. Ya estamos... El año está perdido. Eso lo venís diciendo hace un par de meses. Después del 2 de enero, el año está perdido. He contado que un amigo dice tipo 9-10 de enero, el año está perdido. Promediando enero hace ese chiste, muchachos, el año está perdido. Así no me quiero imaginar ahora, ¿no? Ya 26 de mayo. Bueno, mira, escuchemos esta canción, ya que estamos a propósito. A ver. Es súper conocida. Hoy se cumplen no sé cuántos años, serían 29, si mi cálculo no está mal, 1986. Claro, se llama la cuenta regresiva. Hablando del año está perdido. El grupo sueco Europe. Un día como hoy, 26 de mayo de 1986, no, son 40 años. 40 años. 39 años. Ayúdenme con la matemática que ando mal. Estudié comunicación social, gente. Ayúdenme con las matemáticas. Del 86 para acá hay 39 años. Ahí va, 39. Lo corregí sobre la marcha y lo corregí bien. Bueno, un día como hoy, del año 86, Europe publicaba esta canción, La Cuenta Regresiva. Bueno, tampoco nos pongamos dramáticos, para diciembre falta un montón. No jodamos. Estamos con que el año está perdido, no nos vayamos al otro extremo, no empecemos con ninguna cuenta regresiva. Falta, ¿no? Que en inglés sería... The Final Countdown. Este grupo tenía otro tema que se llama Rock en la Noche. Muy lindo también. Muy lindo. Sí, muy bueno. Me imagino la letra. Y hermosa, Carrie, ¿no? y Carrie nos apunta medio Lleno de olvidado buenas acá. recomendaciones, Sí, ¿no? Me Carrie imagino la letra. ¿Icardi? No, Carrie. Carrie Sí. me apunta Javi Cibeso con un tema lento, es cierto, cuando existían los lentos. Claro, porque es una banda de baladas. Ah, ¿no? Carrie, Claro. Carrie es una balada. Sí, es una sí, balada. clásica, es clásica, es clásica. Tremendo tema. Sí. Bueno, Para bailar unos lentos. Sí. esta canción, Sí. además, es el nombre del disco, The Final Countdown. Se publicó entonces, Europe lo hizo, el 26 de mayo del 86. Está cumpliendo 39 añitos. Mirá, perdóname, si yo mal no recuerdo, el video original de esto aparece como un camión de exteriores de un canal sueco y que iba a transmitir como el lanzamiento de un misil o el lanzamiento de algo con mucho fuego, con espectáculo, en medio de un bosque polar sueco cerca al Ártico. El video. Eso está en el videoclip. Sí. No lo recuerdo, está bueno. Vos tenés buena memoria audiovisual. Si lo que ves Sí. te lo acordás. Sí. A mí me pasa que soy muy malo para eso, entonces no me acuerdo casi de ningún videoclip de banda. Un mensajito nomás al 1551 6051. Un saludo para Javi. Dice que el gobernador dijo: vamos a recuperarlo. Vamos a recuperar el canal. Digamos, esa fue la frase. La frase en relación a Canal 9. Bien. Mira, Sí, es. con relación a ese tema, Sí. no el de Canal 9, el tema que estamos El tema musical, escuchando. El tema se usaba en el programa, yo me acuerdo, qué grande, Tony Villanueva, ciclo de cine especial que emitía el viejo Canal 2. Muy bien, Tony. Qué capo, Tony. Es más, ciclo de cine especial, no sé si era los viernes a la noche. ¿Y qué Apareció un película? presentador y te presentaba aquel año 87, 88, una película destacada. Rambo, ponele. Ya había pasado Rambo. Pues te vamos a presentar, qué sé yo, La El Hombre historia sin Araña fin. 4. Ok. Muy bueno, ciclo de cine especial. Y musicalizaban con esta canción. Sí, era la música de...
Esto es no perecedero, muchachos. Van a pasar 50 años más y, no sé, en 50 años quizás estamos extintos. Disculpen ustedes mi dramatismo, mi escepticismo. No sé qué va a pasar en 50 años. Después de ver El Eternauta me llené de dudas. Claro. Emitían lo Estoy último del hablando en cine, broma, me estoy dice hablando en Tony. broma. Pero digo, esto es no perecedero, ¿no? Claro. 39 años cumple esta canción. Yo diría que lo escuchemos. ¿Qué decís vos? Y dejemos de pisar este clásico de Europe. No, de así no lo Final graban. Countdown. Porque lo deben ¿Quieren- estar grabando. ¿Quieren cantar arriba o no? Claro, la gente que pone Dale. rec para poder escuchar la canción en su A casa, dos es voces. cierto. Lo escuchamos. Dos grados 2 décimos la temperatura en la capital santacruceña, 1 grado bajo cero la sensación térmica, temazo estamos escuchando. 86% la humedad, 1004 hectopascales la presión, el viento sopla del sur, en este momento a 12 kilómetros por hora. Pero bueno, no es tanto viento, pero si vos le tenés que sumar las lluvias aisladas y la humedad y el frío, bueno, se va a hacer una mañana bastante fresquita, ¿no? Y para los que tenemos algún problema tal vez en alguna articulación, como es mi caso que ando con los ligamentos rotos, estos días son terribles, así que bueno, hay que pasarlo nomás. Ya se va a terminar el tema de la lluvia, ya te vamos a contar cómo va a estar el resto de la semana. Por lo pronto te digo que para hoy lluvias aisladas, por la tarde chaparrones y por la noche el cielo que va a estar mayormente nublado. Máxima de 6, mínima de 1 para este lunes 26 de mayo. Nos dice Leo que en el caso suyo y de su cuadra lo del baño polaco era broma porque él, que vive en Virgen del Valle, tiene agua de pozo. Así, ahí con el aljibe, no, eso es una antigüedad, ¿no? No, con la Con la el bomba. aljibe, ¿te imaginás? Una bombita. Mete el balde. Llora.
Claro, te fuiste a la Revolución de Mayo. Sí, y bueno, venimos del 25 de mayo, Pero no es muy- pastelitos, locro, y se me vino la imagen de un aljibe. Claro, Ojo que con no es una muy- cuerda, con un balde. No es muy distinta la lógica igual, ¿eh? ¿Eh? Es lo mismo. Claro, más O sea, moderno. Sí, mejor que lo haga un dispositivo tecnológico más moderno, Claro. ¿no? Sí, yo preferiría lo otro, pero pero es más o menos lo mismo, la lógica es la misma, ¿no? En vez de subir el agua con una propulsión de una bomba, sube con una... De con manera una manual, soguita. a sangre. Claro, tracción a sangre. Tracción a sangre, literalmente. Sangre humana en ese caso. Bueno, siendo las 10:34, ayer el presidente estaba así mirando de frente a García Cuerva, hombre que supo estar aquí en Río Gallegos. Fue obispo. Fue obispo De de la diócesis de nuestra Santa Cruz y diócesis. Tierra del Fuego. Santa Cruz Tierra del Fuego. Así es, allá por el 2019, Ujú. antes de la pandemia, Sí. García Cuerva fue elegido como obispo de Santa Cruz. Luego fue elegido por el fallecido Papa Francisco, por Jorge Bergoglio, para ir al arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los puestos jerárquicos de la Iglesia Católica Argentina. Recién hicimos el análisis y, mejor dicho, primero informamos y después hicimos el análisis, algunas observaciones del 25 de mayo acá, ¿no? Que sigue habiendo, aún estando más tranquilo, sigue habiendo un punto de confrontación entre el gobierno de Claudio Vidal y la Intendencia de Río Gallegos de Pablo Grasso, y lo dejó muy claro en sus declaraciones textuales el jefe de gabinete Diego Robles. En Buenos Aires pasó otro tanto. Quiero empezar comentando esto y enseguida escuchamos el audio. Claro, esto no está registrado en audio, esto está registrado en video. ¿Vieron qué feo que dar la mano y quedarte pagando? ¿Alguna vez les pasó? Es una situación horrible. Das la Sí, mano y te dejan pagando. Sí. Es desagradable. Eso hizo el presidente con Ujú. Jorge Macri, Con ¿cierto? Jorge el- Macri, el jefe con de gobierno. Victoria Villarroel. Además, Sí. tenemos audio de Villarroel, enseguida lo vamos a compartir. pero- Villarroel, que no ha tenido unos días, está teniendo unos días muy agitados. Todos contra Vicky sería, ¿no? ¿Qué Le más han te llamó la renunci- atención? Le han renunciado gente de importancia ahí en el Congreso, En el Senado. en el Senado. No está teniendo las mejores por así decirlo, de sus días en cuanto a lo que ella tenía pensado o quiere como conducción de gobierno, ¿no? Es que ahí hay una cosa, muchachos. La dejaron offside. Está absolutamente afuera del gobierno. Sí. Y la única manera que le vaya bien a Villarroel es si le va mal a Milei. Sí. Digamos. O sea, no tiene otro camino Pasó Villarroel. A ser- Villarroel le va a ir bien, o mejor dicho, ella puede aspirar a que le vaya bien si a Milei le va muy mal. Es una fractura en la cúpula del gobierno de la Argentina. Sí, 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 y dicen pasó a ser y una no mera hay- figura decorativa. No hay posible Claro. reconciliación. Los que están ahí cerquita dicen no hay chance, pero Mirá. no hay chance alguna de que Villarruel y Milei se vuelvan a reconciliar. No hay Bueno, si no, manera. así es, totalmente. Vamos a poner los audios, pero a ver, si no lo vieron, si descansaron de las noticias, que mucha gente lo hace, sencillamente no mira noticias del fin de semana. Ayer pasó algo muy simbólico, que es que cuando el presidente además iba tomando la cámara lo iba tomando de frente, lo estamos viendo en el streaming. Si ustedes entran al streaming de Diario Nuevo Día, Encima como van a que ver se que asoma Macri. Jorge Macri le da la mano, Sí. concretamente, el jefe de gobierno porteño, y el presidente sigue adelante. Al lado de Jorge Macri estaba Victoria Villarroel, la presidenta, que tampoco la saluda. A quien sí saluda, Milei, es a José Luis Espert, La hormiga. al legislador nacional, al diputado nacional de la Libertad Avanza, que además se espera que sea ahora candidato en provincia de Buenos Aires. Sí. Pero bueno, las palabras de García Cuerva Sí. fueron absolutamente contundentes en este contexto de la Argentina, y el destinatario número uno por aquello de lo que habló García Cuerva es Milei, no es Claro. otro. Escuchemos el audio de lo que dijo ayer en la homilía en el Te Deum y lo analizamos, y tenemos un Dale, bloquecito de tengo audios un- bien interesante. Una Sí, Nica. perlita. Sí. Milei en el Te Deum, sin escarapela ni nada identificatorio de 25 de mayo. Claro, llevaba nada que ver, un logo de Estados Unidos. Ha ido a Israel y por poco ha ido al Muro de los Lamentos, ha ido con la equipa puesto. Donde ha ido a Estados Unidos un poco más, iba
vestido como un revolucionario de la independencia norteamericana. Pero acá, para el 25 de mayo, para él, pasó desapercibido. Detalle, no llevaba escarapela el presidente de la Nación. Escuchamos a García Cuerva ayer. A pesar de que hoy también a nosotros nos parece que Argentina no está muerta, sino que a veces estamos adormecidos por la indiferencia y el individualismo, hay quienes se burlan de Jesús. Son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio, el terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. El Santo Padre León XIV decía a los representantes de los medios de comunicación hace unos días: la paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en este sentido, el modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental. El modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental, dice García Cuerva, frente al presidente en el Te Deum. ¿Hay posibilidad de analizar esto de otra manera? García Cuerva dijo, antes de estas palabras que son lo central, dijo García Cuerva que sus palabras eran para todos, para que después no se lo tome por partes o no se lo tome con sesgo. Ahora, habiendo escuchado este fragmento, que es el fragmento fundamental, a mí no me queda otra clave de lectura, que es que el principal destinatario, por su presente y sus antecedentes, es el presidente. Milei No sé and Company, para mí, dirigido principalmente a Milei y después hacia los operadores de redes de Milei, ¿no? Que no sé, parece que ni estuvieron, ¿no? Ni existieron en ese Te Deum, Santiago Caputo y toda la otra caterva que anda con el presidente manejándole las redes, pero bueno, Santiago Caputo lo que tiene igual es que no tiene cargo formal. Claro. Él no es funcionario. Ah, no es funcionario. No tiene ningún cargo formal, es monotributista. No tiene ningún cargo en la estructura de presidencia. Es del Triángulo de Hierro, aquella figura en la que usa el presidente para hablar de él, de Karina Milei, su hermana, secretaria general de la presidenta, y el tercer vértice de ese Triángulo de Hierro es Caputo, pero no tiene cargo formal. Está por eso en un precarizado. acto como el Te Deum no aparece. Claro. Buen chiste, ¿está? Precarizado. Claro. Precarización laboral para Santiago Caputo. No sé qué vas a hacer, Santiago, unos años más, cuando te quieras jubilar. Claro. Bueno, escuchamos ahora a Victoria Villarroel. Es muy breve, así que lo pisamos enseguida, Brian. Pero claro, era inevitable preguntarle a la vicepresidenta por el no saludo del presidente de la Nación, y esto respondió. No saludarlas es como... Está hablando Villarroel, perdón, Karina, que te interrumpo. Ahora, pero Victoria, el no saludo del presidente, ¿no es grave en este contexto, Victoria? No es grave en este contexto. Preguntárselo a él. ¿Pero por qué no lo hizo? Saludo. ¿Usted lo intentó saludar? Gracias a todos. ¿Lo intentó saludar, Victoria? Bueno, las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación la pudimos tener. Ahí se va diciendo gracias y se aleja del micrófono. Pero la frase que se llega a escuchar alejándose del micrófono es: yo siempre saludo. Claro, el que no saludó fue él, ¿cierto? Objetivamente fue así. Bueno, hay una fractura total hace ya tiempo incluso de Victoria Villarroel con el presidente Milei, y ayer fue un gesto más. Hasta podríamos, forzando interpretaciones tal vez, o esto ya es materia opinable, quizás la ligó de rebote porque estaba al lado de Macri, y al que primero no saludó Milei es a Macri, no que sé. lo dejó pagando. No sé si se le va a escapar algo así. No dije que se escapó, Con el mismo criterio. Digo que podemos la decir víctima número uno era Macri y al lado estaba Villarroel. Podemos decir que se olvidó de ponerse la escarapela, que la dejó en el sillón de Rivadavia, que la tenía para ponérsela también. No, perdón, para mí no se le escapan esas cosas. No dije que se le escapó. Dije que la víctima número uno es Jorge Macri, que le dio la mano y directamente ¿Quién te conoce, papá? Quedó eso mismo, ¿no? ¿Quién te conoce? Quedó en primerísimo plano del acto central el no saludo, ¿no? Después, no sé si seguramente lo tenés preparado, ¿no? Pero la contestación de Milei en Twitter.
La contestación de Milei en Twitter fue contundente. Sí, ¿querés comentarlo? Porque sí. eso es un texto, no es un audio. Es un texto. Es el Roma no paga traidores. Exactamente. Bueno, él salió a hablar después de lo sucedido. Dame un segundito que lo busco, lo tenía a mano y ahora se me perdió. Igual si querés seguimos con los audios y lo retomamos Dale. enseguida. Si fuera... Esto está en la etapa de los diarios, ¿eh? Si Hoy los esto- principales diarios de Buenos Aires tienen esto que está apuntando Rodri y lo vamos a Roma comentar no paga también. traidores. Sí. Si esto fuera fútbol, Milei, vieron que era arquero. Ayer García Cuerva le clavó 2 tiros libres. Ni la vio, por arriba de la barrera. Terminaron en gol, decís vos. Sí, sin reacción de Milei. Dijo, Roma no paga traidores. Si se es bueno con los malos, esto es con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita, se termina siendo muy malo con los buenos. Eso fue lo que dijo Javier Milei. No sabría explicarte bien, sinceramente, la frase, digamos, pero sé que viene, digamos, de que es una frase, por lo que entendí, de un general romano que se dijo en la época de Roma, cuando peleaban contra los teutones, hace 10 millones de años. O sea, sacó una frase de un libro de historia histórica, sí. Y la trajo al presente. Para responderle a Macri, pero no a García Cuerva, ¿vieron? No confrontó Milei con García Cuerva, No. confrontó con Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con Jorge Macri, ¿no? Total. Bueno, a ver, ¿cómo está esto hoy en la tapa de los diarios? Porque fue un acto de veras importante el de ayer. Vamos a Clarín. Durísimas críticas de la iglesia a Milei, comillas, hemos pasado todos los límites. Frente al presidente, García Cuerva condenó, comillas, la agresión constante, la descalificación y el destrato. ¿Cómo cuenta esto La Nación? García Cuerva criticó ante Milei el odio y la agresión. Comillas otra vez, pasamos todos los límites. El arzobispo de Buenos Aires cuestionó el terrorismo en las redes, reclamó haberes dignos para los jubilados y vinculó la alta abstención con las estafas electorales. Fíjate cómo en la lectura, en lo que edita La Nación, ya pone otros fragmentos de la alocución de García Cuerva, fuera del título principal, que es esta frase, este párrafo, este minuto de audio frente al presidente. Y en la tapa de La Nación se ve con absoluta elocuencia, es una captura de pantalla, no es una fotografía, el momento en que Milei deja con la mano alzada y no responde el saludo del jefe de gobierno porteño. ¿Ibas a apuntar algo, Nica? Sí, ¿qué significa la frase Roma no paga traidores? Esta frase se le atribuye a un precónsul de la Iglesia Católica, Servicio Cepión, que en el año 139 antes de Cristo, fue el que hizo esta frase, y esta frase dice: Roma no paga traidores. Dice que se emplea para remarcar las consecuencias negativas desde la deslealtad, recordando a las traiciones. Aquí nos apunta Leo, oyente, al 51 60 51, pero la anécdota está mal usada. Esto refiere al presidente. Roma no paga traidores, usó a alguien que traiciona a un tercero, pero los traidores no son recompensados. ¿Qué tiene que ver con esto? Y atentos al término que usa, ¿qué tiene que ver con esto? Blackery. Está usando el Blackery, es Black más Macri. Sí. Recordemos que el chiste que le hacen a Jorge Macri es lo de el Macri negro, que antes que nos acusen de racistas, en el cierre de campaña del PRO hace 2 semanas atrás, lo usó la locutora en la presentación oficial. Con ustedes el Macri negro. Y entró Jorge Macri. Bueno, ahora, para toda la vida, es Blackery, el Macri negro, etcétera, ¿no? Y otro furcio, ¿no? Del presidente, ¿no? ¿Cuál? Esta Roma no paga traidores. Ah, ok, claro. Habla es mal usado. Está mal usado, pero porque, o sea, está muy, o sea, no tiene lógica. Claro. O sea, porque lo que está diciendo es que traicionó, que Jorge Macri traicionó a su gente. No se entiende, no se termina de entender. La gran pelea que hay, y esto es una lectura más de contexto, Milei está muy enojado con lo que considera campaña sucia en su contra por un asesor en particular que trabajó para los Macri. Chantalán Gutiérrez Rubí dijo.
Y de ahí viene lo de en Roma no paga traidores, como diciendo, ustedes están jugando sucio, entonces ni siquiera te saludo. Claro. Ese es como el contexto inmediato y usó esta frase histórica. Más o menos así es la cosa. Bien. Lo dejaron pagando a Jorge Macri, no le devolvieron el saludo y todo este devenir, todo este derrotero, más o menos es lo que se viene comentando desde ayer. Demasiado interno, para que la gente lo entienda, ¿no? Claro. Claro, y en medio del Te Deum, ¿no? Por eso queda tan expuesto. Sí. O sea, ese primer plano, acto central del 25 de mayo y el presidente haciendo esto. Por eso queda tan en primer plano. Después las cosas más o menos hay que explicarlas para que todos las entendamos. Lo que dijo Ricardo Darín fue ampliamente difundido. Lo hizo el sábado de la noche en la mesa de Mirta Legrand. Pero lo que me interesa de este audio, y los invito, muchachos, a los oyentes, aquí, compañeros, con los auriculares puestos, es escuchar lo que dijo Darín, pero no solo esos 30 segundos en los que habla de los dólares del colchón. Es un audio un poco más largo, dura 2 minutitos, porque los conceptos de Darín en la mesa de Mirta Legrand fueron un poco más amplios. Y me parece que está bueno escucharlo en su totalidad, no solo un hombre que es absolutamente popular y muchas veces opina de política, sino que además viene de poner en escena a Juan Salvo en El Eternauta, entonces su palabra se difunde mucho más por estos días. ¿Qué dijo del todo? ¿Qué dijo en su plenitud de palabra Ricardo Darín el sábado por la noche? ¿Cómo ves la Argentina, Ricardito? Fantástico. Fantástico. Fantástico, lo veo muy bien. Ya se rió ella. Ahora que están sacando los dólares de los colchones. Sí. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero... Qué notable esto, Sí. que salir lo de los colchones. La verdad es que no entiendo nada. No, es complicado, yo lo leí, es No entiendo complejo, nada, muy no entiendo complejo, nada. sí. Me llama un poco Sí. la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿A quién? ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48.000 pesos. 48.000 pesos, una docena de empanadas. Eso Así no que sabía. Ariel y yo nos clavamos 6 o 7 empanaditas de las chiquitas. Tienen para un rato. Pero la verdad es que no entiendo muy Los bien. precios son terribles. No entiendo muy bien. Hay algo que no me termina de cerrar. No sé, Sí. no comprendo de qué están hablando. No alcanza la plata. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Sí, sí, Muy sí, mal. Sí, sí. Muy mal. ¿Votaste en las elecciones? Sí, claro, voté. Como creo que, bueno, a pesar de que tuvo baja participación, pero sí, voté. Uno está atento y alineado. ¿A qué y votaste? esperando. ¿Querés decir o no? No, Ah, me bueno, interesa bueno. lo más mínimo decirte eso, claro. Fue indiscreta mi pregunta. Sí, bastante. Pero vos siempre fuiste indiscreta y no vas a cambiar ahora. No es por eso, es porque no es muy difícil encontrar posibilidades de conversación sin animosidad. Es muy difícil, ¿o no? Sí, termina en una discusión. Todo está sobrecargado. Sí, es muy difícil hacer análisis y demás, entonces así livianamente tirar algo para que te lo utilicen y... ¿En España les hablan de Argentina? ¿Les preguntan? Sí, por supuesto. Mucho por nuestro país. Mucho, ¿Qué te dice? ¿Puedes decirlo? Mucho. No, nos preguntan cómo es. ¿Cómo es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ¿Qué quiere pasó? decir esto? ¿Qué es esta época? Sí. Y te coloca en una situación de cierta incomodidad, porque vos no sabes muy bien qué decir. Por un lado querés tirar buena onda, porque tampoco se trata de ser destructivo, pero bueno, nada, las ruedas de prensa y esas cuando vas a promocionar un trabajo y demás, siempre se terminan metiendo con política o con la situación del país. Pero lo que pasa es que en el mundo está ocurriendo unas cosas raras y la verdad es que todo el mundo está muy atento a eso, porque es mundial, no es solamente en la Argentina. Hay algo que está ocurriendo que nos cuesta un poco decodificar, ¿no? Ese es el fragmento entero, ese momento de la charla, de la cena de Ricardo Darín con Mirta Legrand. El recorte que todos escuchamos es la crítica por los dólares en el colchón. Ya desde gente cercana al gobierno eligieron el punto débil de esa frase de Darín, que es la docena de empanadas a 48.000 pesos. Claro que se consigue mucho más barata en muchos lugares, entonces dijeron, Darín está diciendo cualquier cosa. De todos modos, a mí lo que me parecía interesante del audio completo es que, bueno, toca otras aristas, ¿no? Y termina diciendo, esto es un fenómeno global que estamos tratando de codificar, y cuando en el exterior me preguntan por Argentina, en este caso en España, él vive mucho tiempo en España, están tratando de entender. Sencillamente me parecía interesante compartir el audio entero, y en lo personal me parece bien que, así como una persona está en su derecho de no decir nada,
porque dicen, me meto en quilombo, también está en su perfecto derecho de decir lo que piensa, y en este caso Darín lo hizo. Pero lo que quiso decir igualmente, más allá de todo, porque si no, tomo el mate y lo paso para el lado de la persona que no toma, al revés. O sea, estoy haciendo el revés, perdón, estoy descoordinado, disculpe. Lo que quería decir es que lo que quiso decir Darín es que están hablando de sacar la plata de abajo del colchón, porque la crítica es hacia el gobierno, porque dicen, ¿a quién le quieren sacar la plata de abajo del colchón? ¿A los empresarios, a los multimillonarios o al tipo de clase media que la necesita para pagar gastos corrientes? Esa es la crítica. La crítica es, si voy a sacar plata del colchón para comprar una docena de empanadas, para pagar la boleta de luz, para pagar la boleta de gas, digo, me parece que va por ese lado, que es lo que decíamos el otro día, digamos, este blanqueo entre comillas, ¿para qué es? ¿Para quién es? ¿A quién apunta? Bueno, nada, me parece que venía por ese lado, como que hay mucha gente que está viviendo de los ahorros también, hoy por hoy, que no le alcanza el mango y está sacando plata de los ahorros para poder pagar cosas elementales, la comida. Y nadie que quema dólares lo hace con gusto, ¿eh? O sea, nadie que está gastándose los ahorros lo hace con gusto. Por eso hay que ver qué impacto van a tener las medidas del gobierno. Si tiene realmente una expectativa positiva, en realidad es entrar a usar el resto, ¿no? Porque esa platita, esos dólares que se tienen, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, no sé, llamar lo que sea, se tienen por casos excepcionales. Y más en un contexto como en el que estamos viviendo hoy, que estamos a punto de caernos, siempre haciendo equilibrio, que nunca sabés si el día de mañana por ahí te quedás sin laburo y necesitas recurrir a esa plata. Y no la vas a sacar ahora porque el gobierno te permite blanquearlo para pagar el gas. Digo, o sea, me parece que viene un poco por ahí. El enojo viene por ese lado. Como diciendo, che, hay gente que la está pasando mal y ustedes dicen, encima le vamos a sacar la guita debajo del colchón. Esa es mi lectura, por lo menos. Bien, nos parecía interesante poder escuchar todo lo que dijo Darín en ese bloque, ¿no? Y es muy bueno el chiste cuando le dicen, no vas a cambiar ahora. Esa ironía que le dice Mirta, ahí. siempre fuiste indiscreta, no, usa otra palabra, ¿no? Claro, Mirta Legrand dice, bueno, soy indiscreta, no vas a cambiar ahora. Claro, es una mujer casi centenaria y usa la ironía, pero sin definitivamente faltar al respeto. Fue una buena charla, fue un buen momento esto de entrevistado y bueno, el audio que ha tenido amplia difusión. Hablando de los dólares concretamente, voy un minuto menos incluso a la tapa del Cronista Comercial, diario económico. Hay 2 diarios económicos, 3 en verdad. ¿Sigue existiendo ámbito financiero? Sí. Ámbito BAE y el Cronista Comercial. Voy con el Cronista. El gobierno espera que el plan colchón empuje más el consumo a través de una suba del crédito bancario. Este es el título de portada del Cronista Comercial. Habrá que monitorear el crecimiento de los depósitos. Hay expectativas por el destino de las leyes tributarias que debe reformar el Congreso. Este diario, de los diarios económicos, es el que tiene una línea editorial un poco más afín a la agenda de gobierno. Y lo que plantea es la expectativa del gobierno en este título de portada. Que el gobierno espera que el plan colchón empuje más al consumo a través de una suba del crédito bancario. Veremos. De hecho, ayer habló, no tuve tiempo de escucharlo completo, porque es una entrevista muy larga. Caputo estuvo con, Caputo me refiero al ministro de Economía, ¿no? A Luis Caputo, Toto Caputo, estuvo con Luis Majul anoche. Sí. Y dejó toda una serie de declaraciones. De hecho, ahí aprovecharon a atender a Darín, a pegarle a Darín. Porque saben, bueno, que la cosa popular va por ahí. Pero cuando incluso habló con Antonio Laje el viernes, el periodista que también hace economía, que está en la pantalla de América 24, y cuando le preguntaron por proyecciones de estos dólares del colchón, no dio ningún número, absolutamente ningún número el ministro de Economía. Entonces, bueno, veremos. Pasando en limpio, hubo 20 días de discurso, es decir, de palabras en torno a la cuestión de los dólares del colchón, pero sin ninguna medida. Las medidas se conocieron el jueves, se empiezan a implementar progresivamente y habrá que ver cómo eso se va aplicando en lo concreto y qué resultados va dando, ¿no? Digo, para no pecar de ansiosos, no tenemos hoy es lunes, pero el diario del lunes de esta medida económica se va a ver en las próximas semanas. 15 51 60 51, 15 51 60 51, las vías de comunicación están abiertas para que nos mandes tu mensaje, para que participes. Esto es Arriba el Día, en la ciudad de Río Gallegos, que tiene el cielo mayormente nublado, que arranca esta semana con
un chaparrón, con lluvias aisladas por la mañana, también con chaparrones por la tarde pronosticados y con un cielo mayormente nublado. 2 grados 2 la temperatura en la capital santacruceña, 1 grado bajo cero la térmica y la máxima para hoy de 6 grados. Nos apunta Alicia que Darín es un exagerado y que él dice ese precio de las empanadas porque come en Don Julio. No tengo el gusto, no sé si alguno de ustedes fue a comer ese lugar en Ciudad de Buenos Aires. Una parrilla es. ¿Una parrilla? Una parrilla en realidad es que ¿Cheta? venden en la es chatísima. Y claro, por eso un kilo de carne 100.000 pesos. Cada vez es el Una chiste, locura, ¿no? sí. Por eso las 48 lucas de las empanadas debe ser en esos lugares Claro, como ¿y de dónde alta está gama. ¿Dónde está ubicada esa parrilla? Vos sabés que creo que está en Puerto Madero, no sé, Ah, ya te digo, pará. claro, claro. Ya te digo, porque no, vos sabés que no fui nunca, pero me han hablado mucho. Hay muchas parrillas buenas, Muy buenas, sí, en Buenos sí, Aires. sí, sí. Está ubicada, porque acá está Don Julio en Río Gallegos también, hay un Don Julio en Gallegos, Mira. en la calle Pasteur, dice acá. No, ¿una parrilla en la calle Pasteur? Dice parrilla, No, un Don Julio. Un Don Julio, un Don no, Julio. no lo conozco. Y el otro, parrilla Don Julio que te digo, ya te voy a decir Sí. dónde está. Pero es una parrilla de la hostia, donde... Sí, en Palermo está, en Palermo. Palermo? La calle Guatemala, esquina Urruchaga. Decís que no está Juli acá. Carísimo. Sí. ¿Por qué? No, porque para que pase nos haga una reserva. Acá hago una reserva. Está un mirá. poco lejos igual. Sí. Hago una reserva. Llegamos pasado mañana. Sí, y lo pagamos en 18 cuotas sin interés. Y Por sí, favor. más vale. Para eso estamos, dijo. Este tema musical es de tu playlist. Ok. ¿Lo reconoces? No. Sí, es Julieta Venegas, ¿no? Si acá otro oyente nos dice, Es Darín Julieta puede Venegas. comer donde quiera, si puede pagarlo como cualquiera, nada tiene que ver con la opinión que tenga, ¿no? Claro. Claro, Si sí, tiene la plata. es cierto que no puso el mejor ejemplo, eso es cierto. Ujú. No puso el mejor ejemplo. Claro. Y van por ese punto débil. Está bien. Claro. Después el asunto es que vos un poco lo analizabas, Rodri, es cuál es el punto de lo que él estaba analizando. Sacar los Pero digamos dólares que el del punto colchón. débil fue ese, ¿no? Si me decís que la economía está bien, que el país está bien y vos sacás los dólares para comprarte, no sé, lo que necesites, lo que quieras, En sin tener que Palermo, andar dice. explicando. No, lo estás sacando para vivir, esa es la realidad. Eso es lo que estaba hablando, eso es lo que estaba queriendo decir Darín. Estás sacando para vivir, para sobrevivir. Nos apunta Claudio que está en Palermo y que este restaurante tiene estancias donde crían su propio ganado Ah, para está la bien. parrilla. Tienen O sea, digamos que sus angus, tienen. la empanada de Angus. ¿Cómo? Empanada de Angus. De angus, Cortada a cuchillo. Carne Sí. premium. Sí. O empanada de guayú cortada a cuchillo. Ajá. No, después no me vengas con bola de lomo ni cuadrada para la empanada, ¿eh? Y nos apunta Juli Sí. que acá estaba Don Julio en Gallegos, que era una casa de empanadas, pero cerró. Ah, mirá vos justo. Mirá vos. Todo coincide, todo cuadra, es un círculo que se completa. Si vos vas a una parrilla... Todo pasa, decía. y tenés- la- si yo Eso tengo- decía Don Julio Grondona, el anillo de Grondona. El anillo. Si yo tengo 2 mangos en una parrilla, Sí. o sea, yo por ejemplo aquí tengo la guita justa, ¿no? O sea, que digo, como todo el mundo, tengo la guita justa. Ah, pero tenés plata. Nada, tengo. La tarjeta de crédito, vamos a decir. La tarjeta de crédito. Ponele que tenés unos mangos, Sí. ¿no? Y decís, un día del mes vas a comer afuera y vas a comer en una parrilla. Y obviamente que tenés que elegir. Yo en una parrilla, sí o sí, hoy pido entraña de cabeza, de entrada. Y después pido vacío y un chori. Yo no sé ustedes si están de acuerdo o no, pero yo si tengo que invertir en algo, invierto en eso, en una parrilla. No en bitcoins. No en bitcoins. Bien. Vamos por una parrillada una vez al mes. Eh, Con eso somos felices, gente. Con tan poquito se puede ser feliz. Yo pediría chinchu, molleja, Ah, tira asado, en ese orden, matambrito de cerdo y un buen bife chorizo. una parrillada te pedirías directamente. Más ¿no? vale. Ahí está, listo. No, pero pedir parrillada siempre es un peligro, porque te meten cualquier cosa a veces en la parrilla. Sí, viste que te mandan. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta el pollo. Te mandan pollo. El riñón tampoco me gusta, te mandan riñón. Sí. No, chincho, ojalá, en alguna te. ¿Y discutir? ¿Eso es de discutir, no? No, les digo, sinceramente, ¿me podés cambiar? A mí no me gusta el pollo, digo, o no me gusta el riñón. Sí, te lo cambio. Tráeme otra cosa, si igual te lo van a cobrar como un agregado, ¿viste?
Pero hay esas parrillas donde te mandan pollo. Es como acá compras en una conocida casa de comida esa ensalada preparada y te preparan una cama de lechuga. Una cama de lechuga. 50% de lechuga en la ensalada. Hablando de colchones, un colchón de lechuga. Sí. Un colchón de lechuga, claro. Finas hierbas, colchón verde. 30.000 pesos. Ya va a venir el pollo. Ya va a llegar el pollo, tranquilo. Son las 11:03 y esto, habilitamos el micrófono a Juli Quiroz allí en los controles. Buenos días, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos bien. Hablar de parrillada a esta altura del mes me parece tan irreal como hablar de Independiente en la final de la Liga. Así que por favor, obviemos el tema. Alguien tenía que venir a picantearla. Eso fue para vos. Eso fue para vos. Veo gente muerta, escucho gente muerta. Grave acusación. Creo que no hay nadie vivo acá, me parece. I see the people, dice el personaje de Sexto Sentido. Veo gente muerta. Acá somos todos fantasmas. El único no fantasma es el chino, el Pela Quiroz, que está en la final con Platense. Tenemos que hacer el bloque de deportes, muchachos. Sí. Esta canción se llama Chau, pero no nos vamos a ningún lado. Está en la playlist de Rodri y es Julieta Venegas, efectivamente, pero no te va a gustar, ¿cierto? Así se llama la banda, si algún marciano no la conoce, así se llama el grupo, no te va a gustar. Así es. 11 de la mañana, 4 minutos, hasta las 12, arriba el día. Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Ha pasado más de un año y vos no estás. ¿Por qué habría de creerte? Hubiera dado la vida y mucho más solo por volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era.
alejaste un día. Ahora decidiste venir. Corazón, no dejes de latir. Te alejaste un día de mí. No dejes de latir. Te alejaste un día. Ahora decidiste venir. Chao. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son Las noticias son al instante. noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Ya son 33 los fallecidos por fentanilo contaminado en Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Al menos 33 son las personas muertas debido a la administración de fentanilo contaminado en hospitales y clínicas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y de la capital de la Argentina. Por caída de ventas y suba de costos, pymes del comercio y la industria piden créditos para pagar el aguinaldo. Mientras pequeñas y medianas empresas anticipan dificultades para hacer frente en tiempo y forma al pago del medio aguinaldo de junio, cámaras del sector piden que bancos públicos y privados ofrezcan líneas de crédito blando para hacer frente a estas obligaciones. Noticias al instante. China emitió directrices dietéticas nacionales para frenar el aumento de la obesidad. El Comité Directivo Nacional de Nutrición y Salud de China publicó un conjunto de directrices dietéticas destinadas a promover hábitos alimenticios más saludables entre la población y abordar el creciente problema de la obesidad en ese país. Platense venció a San Lorenzo, bajó a otro grande y jugará la final ante Huracán. Platense derrotó a San Lorenzo y jugará la final del torneo de apertura de la Liga Profesional ante Huracán de Parque Patricios el próximo domingo en Santiago del Estero. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Mesa Redonda. Opiniones, debate y análisis. Bienvenidos a la Mesa Redonda de Arriba el Día. Son las 11 de la mañana, 12 minutos, última hora de Arriba el Día. Última hora y yapa, porque después del mediodía nos extendemos al menos unos minutos más, lo que es nuestro bonus track. Si recién te enganchás y sintonizás 100.9 aquí en los alrededores de la ciudad o en el centro, en Río Gallegos, capital de Santa Cruz, te cuento que hoy hablamos largo, con audios, con análisis de lo que pasó y lo que dejó el 25 de mayo. Primero en Caleta Olivia, donde el acto fue encabezado por el gobernador. Luego en Río Gallegos, donde quien tomó la posta y quien tomó la palabra fue un hombre cercano al intendente Grasso. Hablamos del contador y jefe de gabinete Diego Robles. Y también luego nos fuimos al
a la ciudad de Buenos Aires, allí donde el arzobispo García Cuerva, que supo estar aquí viviendo en Río Gallegos cuando era obispo de esta diócesis, habló frente al presidente y compartimos algunas otras cosas. Tenemos más audios para compartir, más audios de actualidad. Vamos a seguir contándote lo que pasa y analizando la información. Y abrimos el programa, quiero subrayarlo, con el caso de Ofelia. Ofelia Navarro, una mujer cuyo paradero se desconoce hace una semana exactamente. Rodri nos hizo un amplio reporte de esto y tenemos, por supuesto, la mirada, el oído atento a lo que sucede con la búsqueda de esta mujer en Río Gallegos, ya a esta altura en los alrededores de Río Gallegos. Déjame comentarte una cosita importante para los automovilistas, para la gente que va saliendo de la ciudad, brevemente nomás, muy cortito, que continúa la restricción en la Ruta 40 por intensas nevadas. Esto desde ayer. Pues lo habíamos nombrado al principio del programa, habíamos dicho al principio del programa que en la cordillera estaba nevando, que había nevadas también en la estepa. La Esperanza para Calafate, bueno, ese tramo es el que continúa cortado y sigue el alerta meteorológico vigente por acumulación de nieve y por baja visibilidad. Absolutamente elocuentes las imágenes que han llegado ayer, al menos a mí y un par de amigos que iban de Calafate para Gallegos, o mejor dicho al revés, estaban volviendo de Gallegos para Calafate, estaba la ruta cortada, impresionante la cantidad de nieve allí pasando la Esperanza, sí. Así que consulten por vías oficiales antes de salir a la ruta, eso es lo que siempre recomendamos, y aquí la información que nosotros comentamos, que lo acaba de hacer Rodri, es información oficial, es información de las instituciones públicas, instituciones de gobierno, pero si te toca salir a la ruta por alguna razón, consulta antes. Sí, vale la aclaración porque en principio estaba estipulado que era hasta las 10 de la mañana el corte, pero bueno, se extendió por la situación meteorológica actual. Un mensaje al 1551 6051. Buen día, quizás estoy en otro momento de la realidad, pero escucho hacía varios días que hay gente que se come sus ahorros. Viví la inflación de fines de los años 80 y para mí fue lo más cruel en estos años. Un mensaje de texto es un lugar muy escueto para dar una opinión, nos apunta Gareca. ¿Estimo será Hildo o no? ¿O es Hildo? Hildo Gareca. Le dejamos un abrazo a Hildo, que es oyente de la radio, oyente del programa. Sí, siempre hace sus aportes igual. Siempre se agradece. Sí, siempre se agradece. ¿Querías comentar algo? Sí, chicos, si bien ha pasado tristemente el tiempo y ojalá que no quede en el olvido y que se siga con esto, mañana se inician en la ciudad de Resistencia las audiencias preliminares del caso de Cecilia Strisowski. El martes 27 tendrá lugar la primera de las 4 audiencias preliminares convocadas por la jueza Dolly Fernández en el caso del femicidio de esta joven chaqueña Cecilia Strisowski. De esta manera, los 7 acusados en la causa: César Sena, Emerenciano Sena, César Sena, el hijo de Emerenciano Sena, el puntero, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Fabiana González, Griselda Reynoso y Gustavo Melgarejo serán trasladados a la Cámara Segunda en lo criminal de la ciudad de Resistencia por agentes del Servicio Penitenciario Provincial de la Policía de Chaco. La audiencia se van a desarrollar el 27 y 29 de mayo, así como el 3 y 5 de junio, y comenzarán a las 9 de la mañana, donde estarán presentes fiscales, defensores y abogados querellantes en lo que será un juicio por jurados. Cabe mencionar que en la causa César Sena está imputado como autor de femicidio de Cecilia, quien en aquel entonces era su esposa, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, son considerados partícipes necesarios, y los otros 4 acusados están imputados por encubrimiento agravado. De ser hallados culpables en este juicio, que comenzará después del receso de invierno, los integrantes del clan Sena recibirán la pena de prisión perpetua y los otros podrán ser condenados hasta 12 años de presidio. Vamos a ingresar a un segundo bloque de audios y hay cosas que pueden parecer anecdóticas, pero quisiera al menos hacer el ejercicio, y esto se los propongo, y aquí abrimos el micrófono Rodri y Nica enseguida. Vieron que está la cuestión de las formas y el fondo. En cuanto a las formas en que se plantean las cosas, las características de ciertos personajes hablan también, tienen que ver con la sustancia, es decir, con lo que está pasando. Todas las semanas aquí en esta radio, en esta emisora, hacemos al menos un bloque que tiene como protagonista al presidente de la Nación o al gobierno nacional en relación con la prensa y los periodistas.
Aunque empezamos por algo anecdótico, entre comillas pintoresco, terminaremos hablando de Milei, la CIDE, posible espionaje interno y un periodista de investigación que es Alconada Amón en la tapa de La Nación de ayer. Quiero decir, vamos a terminar hablando de algo grueso. Pero vamos a hacer una cronología, cierta secuencia que me parece es un buen ejercicio para tratar de entender las cosas, dentro de lo opinable y discutible desde ya. El presidente de la Nación, antes del Te Deum, donde García Cuerva lo cuestionó duramente, estuvo en Radio Mitre con un periodista que se llama Gabriel Anelo. Lo que vamos a escuchar en un ratito es, entre comillas, lo pintoresco. Pero para quienes no conocen quién es Gabriel Anelo, este audio de hace 3 semanas atrás permite conocer cuáles son sus cualidades, sus rasgos y características. Escuchemos, esto pasó cuando Riquelme echó a Gago de Boca, ¿qué fue? ¿Hace un mes? ¿Redondeando? ¿Día más, día menos, un mes? Bien. Qué rápido pasó el tiempo. Abramos esta cronología. Con este hombre habló el presidente y esto decía semanas atrás. Ya terminábamos este curro del INADI. Los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme. Los burros, los que no van al colegio, como Riquelme, son unos negros ignorantes. Ustedes, los camporistas, los kirchneristas, que hicieron mierda a este ISPA, apretaban a la gente con esta cosa. A mí no me corren. Yo no soy ni Martín Arévalo, yo no soy los pelotudos que ustedes están acostumbrados a tratar. Yo soy un tipo que me sobra calle y me sobran huevo. Y Riquelme, Mansilla 2668, a las trompadas en la puerta, no esto de te mando un abogado, pero mandame los abogados que vos quieras. Yo no soy anti-Boca, yo soy anti-Riquelme. No se confundan. No le mientan a la gente. Yo no soy anti-Boca. Yo respeto muchísimo a Boca. Yo el que no respeto es al negro de Riquelme. Así de simple se lo digo, Muchachos, ya terminábamos este curro del INADI. Ya terminamos este curro del INADI. A Riquelme es un negro de M, hay que decirle negro de M. Este es el último capítulo resonante que se viralizó mucho en noticias. Sería entonces, ¿no? Claro, exacto. Siguiendo con el chiste de Blackry, en este caso. Bueno, está recontra editado el audio, ¿no? Sí. Pero es absolutamente... editado quiero decir, está puesto en 1.5 y mucho recorte. Pero lo que dijo, lo dijo con absoluta elocuencia. Sí. Bueno, este hombre es amigo del presidente, este periodista deportivo. Con razón, no me traía de Radio nada. Mitre. Por eso digo, para entender la línea de pensamiento, claro. La cronología y la secuencia me parece que sirve para entender algunas cosas. Pues bien, García Cuerva, voy a decirlo de esta manera, le facturó al presidente cosas tales como las que dijo este hombre en el audio, ¿no? Digo, cosas de ese tenor, quiero decir. Sí. El presidente antes del Te Deum fue a una entrevista, una larga entrevista. Escuchemos el trato, ¿no? El presidente denunció a 3 periodistas judicialmente hace 15 días. El presidente llamó a odiar a los periodistas porque la gente no los odia lo suficiente. Y el presidente, además, está siendo cuestionado en estas horas por algo que, un hecho, una noticia que salió ayer en la tapa de La Nación y que ya tiene repercusiones hoy también. Con eso vamos a terminar. Pero para que pongamos en contexto, ¿con qué personas elige hablar el presidente? En la tele ya sabemos, en streaming el Gordo Dan, Fantino, Majul Viale, ¿no? Ese sería como el primer escenario de la televisión política. Pero también tiene amigos como este muchacho, a quien acabamos de escuchar recién, y vamos con el primero de los audios, para ver de qué va la cosa. Un poquito complicada, ¿no? ¿Qué decir? Igual te traje un par de regalos. Este es uno, a ver, que es la gorra de las Fuerzas del Cielo. Muy bien, la gorra de las Fuerzas del Cielo. Sí, pero como vos sos en algún sentido medio termo, te traje la ave Minerva. ¿Está mal de la vista usted? No, me dice medio, me dice medio. Por eso. Bueno, le agradezco mucho, Bueno, así empezó la entrevista, ¿no? O sea, un nivel de oficialismo absolutamente explícito, ¿no? Te traje la gorra de las Fuerzas del Cielo. Ahora vamos a la otra punta, al extremo. ¿Cómo terminó la nota? Así termina la entrevista porque, claro, Milei le regala a Gabriel Anelo en Radio Mitre la gorra de las Fuerzas del Cielo y el conductor le tenía preparado una sorpresa. ¿Qué fue esto? Me gusta más el básquet que el fútbol. Y yo admiré y admiraré a uno de los máximos exponentes del básquetbol mundial. Que el otro día, viendo la nota con Alejandro, dije, pero yo hablé tantas veces con este hombre y nunca nos dijimos que los dos éramos hinchas, simpatizantes de los Lakers, yo soy hincha, me vuelvo loco. A ver, Johnson.
y que los dos... Ave Johnson. Ave Johnson. Yo la traje de Los Ángeles. Ave Johnson. Y esto se lo quiero... Ave Johnson. Se lo quiero regalar a usted. Ave Johnson. La de Magic Johnson. Herbie Magic Johnson. Esa se la quiero regalar a usted. Espectacular. Un pase de 2,6 metros, con la agilidad de un tipo de 1,70 metros. Lo más grande que vi en una cancha de básquet. Lo más grande que hay. No, Lo más grande de que hay. Magic soy. Yo me... Soy tan termo de Magic como de. Bueno, de Messi. Bueno, yo no me equivoqué y no estaba tan... No. Es de Los Ángeles. Esto es increíble. Esto es increíble. No, digo, Magic, digo. Bueno, usted no sabe... Podrán decir que esta es la hojarasca, y voy con eso, es cierto. Esta es la hojarasca. Ahora, la forma, la enorme singularidad de nuestro presidente se cuela y se mete en lo que son las decisiones de fondo. Quiero decir, creo yo que hay relación entre las formas de Milei, en este caso, fíjense, ese intercambio de regalos directamente, ¿no? Apertura y cierre de nota, pero después denuncia judicialmente, te llamo a odiar, en el medio fajan a un periodista y ahora está metida la CIDE. Digamos, por eso digo, la hojarasca, el cotillón, si querés verlo de esa manera, tiene que ver con el fondo del asunto. No vamos a compartir el audio, pero hay otro fragmento. Bueno, esto no se viralizó. Quiero decir, esto no es lo que más se difundió de la entrevista. Lo que más se difundió de esta entrevista es un insulto muy fuerte del presidente. Búsquenlo en redes si quieren. Que dicen, váyanse a la de su madre, los que me hablan de las formas. Estoy haciendo el cambio más grande en la historia de Argentina. Ya superé a Menem y me vienen a joder con las formas. Váyanse a la etc. Eso es lo que más se difundió de esta entrevista con Gabriel Anhelo. Pero vamos a una pausa. Nica y Rodri, ¿se acuerdan que el miércoles pasado, es decir, no hace 2 años, el miércoles pasado fajaron a fotoreporteros en el Congreso? Sí, de Amnistía. A un fotoreportero de Amnistía que terminó en el piso con la rodilla y los pies de un policía. Y el tipo gritando, soy reportero, soy de Amnistía, suéltenme. Bueno, una escena deplorable, verdaderamente. La identificación. Claro, en la marcha de los en jubilados. la transmisión le pedían que diera su nombre y apellido. Ahora, muchachos, les pregunto. La palabra de Tomás Cuesta, que es el fotógrafo en cuestión, ¿salió en todos los medios? ¿La escucharon en todos lados? Voy a usar este término que usamos. ¿Se viralizó? No. ¿Ustedes vieron qué contó? No. Si vos ves los grandes medios o los grandes, medios de comunicación, tanto en gráfica, bueno, La Nación hizo un muy buen trabajo que lo rescatamos la semana pasada, porque de hecho uno de los fotógrafos agredidos detenidos era de la Nación. Pero esto no está en el centro de la escena, ¿no? Por eso lo vamos a poner nosotros en el aire. Vamos a escuchar a Tomás Cuesta, que es el fotógrafo que fue reprimido el miércoles pasado por la tarde en el Congreso. Ese día fue deliberado tipo 1 de la mañana, el hombre durmió, descansó un poco, pero al día siguiente dio algunas declaraciones. Esto no está en tapa central de ningún medio, no es un audio que vas a escuchar, entre comillas, en los grandes medios de la Argentina, pero el hombre contó lo que pasó. Qué ironía, ¿no? Estaba trabajando para Amnistía Internacional, que es una organización de derechos humanos que está poniendo el ojo en Argentina por el contexto represivo, particularmente en marcha de jubilados. Esto decía el fotógrafo Tomás Cuesta. Yo ayer estaba cubriendo, haciendo un registro de video para Amnistía Internacional, que es una organización de derechos humanos que tienen una campaña sobre la tercera edad así a nivel global, y que en Argentina esa campaña es relevante, o sea, eligieron el foco de las marchas de jubilados para contarlo, esto, ¿no? Y tenía que hacer foco específicamente, como es una organización de derechos humanos, en el accionar de las fuerzas de seguridad. Entonces nada, estuve durante desde que empezó a las 3 de la tarde filmando los momentos en que había alguna confrontación entre los manifestantes y la policía, cuando tiraban gas pimienta, cuando los sacaban de la calle, cuando pasaba algo, incluso cuando estaban en la vereda, y cuando ya estaba todo muy tranquilo, yo ya me había sacado la máscara, estábamos como casi como para irnos ya, de hecho quedábamos muy pocos colegas en la plaza.
varios policías de la Federal se suben a la Plaza de los dos Congresos y se llevan detenido a un jubilado. En ese momento es como que yo que necesitaba esa imagen, salgo corriendo a tratar de filmar, y uno de los efectivos de la Federal me baja la cámara a los golpes 3-4 veces. Yo me enojo, pero no hago nada al respecto, digo, más que subir la cámara y seguir filmando. Y ante esa insistencia, a la cuarta vez que vuelvo a subir la cámara, me tiran al piso, y bueno, y después lo que se ve después de que me tiran al piso es las imágenes que ya vieron todos, y las que mencionabas vos antes, en que estoy siendo reducido por los gendarmes. Esto fue en el programa de Ernesto Tenenbaum el jueves pasado por la mañana, es decir, el día siguiente. Fíjense la descripción, ¿no? La imagen es elocuente. La imagen es este muchacho con la cabeza contra el piso, con la pierna de un gendarme. ¿Vieron los gendarmes que parecen Robocop? Vamos a sintetizarlo rápido. De choque de gendarmería. Claro, que tienen además una vestimenta dura, ¿no? Antidisturbio. Tipo cabeza tortuga. Y con su pierna... Sí. Una super tobillera, ¿no? Sí. Una tobillera de superhéroe. Sí. Con eso le aplastaba literalmente la cabeza. Y el hombre lo que cuenta, el fotógrafo, es que estaba haciendo su laburo. Y lo que está haciendo la fuerza de seguridad es no dejar a los fotógrafos, y él dijo estaba filmando porque con la misma cámara, en ese caso estaba haciendo registro de video, no los están dejando cubrir los hechos. Es decir, están las fuerzas de seguridad reprimiendo a la prensa para que no registren lo que está pasando. Sí. Incluso cuando la cosa ya había pasado. ¿Vieron? Esto pasó sobre la vereda cuando ya quedaban pocos jubilados. Que lo que se traduce en no quieren que se vea el nivel de represión terrible que hay contra los manifestantes. Eso básicamente. O sea, es reprimir para que no se vea, para controlar la opinión pública. Esto que acabas de escuchar... no sale en muchos medios, la verdad. Pero sí voy a decir una cosa que es interesante, que está pasando. Las audiencias, la gente, mucha gente sigue buscando buen periodismo. Buen periodismo entendido por aquello que busca describir y poner en discusión la realidad. Sí. Con lo opinable y discutible que pueda ser, pero que busca contar los hechos. Está pasando eso en los medios de la ciudad de Buenos Aires. Mucha audiencia se está yendo a los medios a los cuales les cree, y que entre otras cosas cuentan esto, que no va a salir luego en, entre comillas otra vez, los grandes medios de la Argentina. Nosotros cuando compartimos el jueves pasado el bloque de audios con el momento en que reprimen a este fotógrafo, pusimos al aire un audio de Débora Plager, que fue miércoles 4 de la tarde, marcha de jubilados en La Nación Más, donde la liga el propio movilero. Es decir, el movilero deja de hacer el móvil porque cae en la volteada, él y el camarógrafo. Otro movilero que estaba ahí se llama Nicolás Munafó, es del canal C5N, y fue entrevistado el jueves, y a mí me parece muy interesante que la pregunta es muy básica, es, che, ¿está cada vez más jodida la mano en el Congreso? ¿Qué está pasando? A ver, casi matan a Pablo Grillo hace 2 meses atrás. Sí. Ahora pasó esto el miércoles de la semana pasada. Fue entrevistado en el programa de Alejandro Berkovich, en la misma radio, que es Radio con Voz, la misma donde entrevistaron al fotógrafo en el programa de Tenenbaum más temprano, y esto describía el trabajador de C5N, periodista de calle, Nicolás Munafó. Yo lo veo cada vez peor. Ayer, a ver, para poner en contexto, después de lo que pasó de Pablo Grillo el 12 de marzo, hubo un par de miércoles que la policía bajó el tono, digamos, ¿no? Se dieron cuenta de lo que había pasado con Pablo y también con la señora jubilada, que ustedes recordarán que cayó con la cabeza en el piso, sí. Y que pudo haber pasado cualquier cosa, ¿no? Porque afortunadamente ella está bien, Pablo sigue luchando, ayer lo operaron otra vez, digo, es un proceso demasiado largo y seguramente sí, 2 su meses vida, en terapia intensiva, su vida no va a seguir siendo la que era antes del 12 de marzo. Entonces después de eso, la policía bajó un poco los decibeles y hace un par de miércoles volvió otra vez a hacer lo que venía haciendo, ¿no? Y nada, preocupado por cómo viene subiendo este tono. Ayer, a ver, obviamente que el primer problema son los jubilados.
y el palo y los gases para con ellos. Pero ayer también sentí que los colegas que estábamos trabajando allí, todos los periodistas, estábamos especialmente también apuntados, ¿no? Y que si estábamos cerca de algún efectivo de cualquier fuerza, o nos iban a pegar o nos iban a tirar gases, como efectivamente terminó sucediendo. Nos estamos mal acostumbrando a que tengamos que ir a trabajar con máscaras y cascos para intentar que los gases o cualquier cosa que pueda andar volando por el aire nos termine golpeando. Esto, ¿vos hace cuánto que laburás de cronista de calle? Y no, arranqué en Radio 10 en el 2010 y o sea que 15 años. ¿Alguna vez te pasó? No, o sea, sí he estado en muchas manifestaciones de este tipo, con represiones, incluso, pero sí, nunca llegué o nunca pensé de llegar al punto de ir con una máscara y casco, ¿viste? Bueno, Cuando hoy Tenenbaum decía, yo en 40 años de laburo nunca viví un momento así de tanta agresión a la prensa. Nos apunta Cari Taverne, no hay que naturalizar el maltrato, el destrato ni la soberbia. Y suscribo esas palabras. Hagamos el ejercicio de no acostumbrarnos. Por favor, hagamos el ejercicio de no acostumbrarnos al maltrato. El maltrato verbal como el maltrato físico. Es elocuente lo que cuenta el periodista de calle. Vieron que movilero a veces es un laburo súper difícil, el de los periodistas de calle. Incluso a veces no se los dice, no se los trata como periodistas y se les baja el precio con el mote de movilero. Y el periodista de calle, en situaciones como las que están sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, es un trabajo de riesgo a esta altura y un trabajo imprescindible para poder ir narrando, relatando, describiendo lo que pasa en la vía pública. Y está pasando que se está poniendo gris oscuro y la descripción del colega de C5N es elocuente. Y vale destacar que Argentina, en el lapso del año y medio de gobierno de Javier Milei, cayó en el índice global sobre libertad de prensa 47 lugares. O sea, en un año y medio cayó 47 lugares, o sea, pasó del puesto 40 a nivel mundial de libertad de prensa, es decir, de libertad para poder laburar básicamente, y que no pasen estas cosas que estamos describiendo, al lugar 87 de 180 países. O sea, es una tendencia mundial esto que está pasando de la reducción de las libertades para los periodistas. De hecho, más de la mitad de los países del mundo sufren estas situaciones, pero lo de Argentina fue un caso excepcional en el sentido de que bajó en el plazo de un año de estar entre los mejores a estar prácticamente en la mitad de tabla de los países que más sufren la libertad de prensa. Hay algo que no sé si... La falta de libertad de prensa. Totalmente. Hay algo que no sé si el gobierno nacional lo está midiendo. Incluso acá hablo desde el punto de vista del pragmatismo y de la conveniencia política. No sé si el gobierno es consciente que está muy cerca de generar un hecho irreparable, que es la muerte de alguien. Pablo Grillo no murió de milagro. Y de hecho volvió a ser internado y está muy delicado de salud la semana pasada. Y bien lo decía en su testimonio que escuchamos recién el periodista de C5N, que aún recuperándose su vida no volverá a ser la misma. Lo que se vio el miércoles pasado, también es muy azaroso, poniendo esa cuota de azar que existe en este tipo de hechos, que algo termine en muerte o no. Y no sé si el gobierno está midiendo lo suficiente. Creo que no. Primero que está mal lo que está haciendo, pero que después no lo está midiendo. Si eso llegara a pasar en Argentina, no es gratuito, no es joda que muera un manifestante en Argentina, no es joda que muera un periodista en Argentina. Vamos a los antecedentes inmediatos. Costequi Santillán, gobierno de Duhalde, caso Cabezas. Para poner dos casos absolutamente emblemáticos. En Argentina no es joda que una persona muera en la calle, sea trabajador de prensa o sea manifestante. Creo que no lo terminan de medir. No sé cómo ven esto ustedes, chicos. Voy a usar un lugar común, pero el jugar con fuego, están haciendo eso, están jugando con fuego. Lo peor que uno vislumbra, lo peor, es que esto va creciendo. Esto va creciendo, esto no hay un parate, no hay un... No le importa al gobierno ni al presidente, porque esto hay que decirlo,
el principal instigador de todo esto, de los ataques hacia la labor periodística, hacia los periodistas, a los que no son complacientes, empezó con Javier Milei, con el presidente. Se trasladó, perdón, se trasladó posteriormente a este ejército de tuiteros, ejército de periodistas o pseudos periodistas. Fíjate vos, Nica, cómo García Cuerva, el arzobispo, usa la palabra hater. A mí me llamó la atención eso. Claro, muy moderno. Pero es eso, ¿no? ¿Sí? Que nosotros un poco lo vemos describiendo, no pecamos de originales en esto, ¿no? Pero es eso, los haters, los odiadores en el centro de la escena. Sí, los odiadores seriales a través de redes. Es peligroso, lo charlábamos días atrás. ¿Se acuerdan? Sí. Es peligroso esto que está pasando. No es nuevo, pero se ha ido un escalón más arriba. No es nuevo esto de que siempre el enemigo es el periodista para los distintos gobiernos nacionales en la Argentina en los últimos años. Esto comenzó en el segundo mandato de Cristina. Comenzó siendo el periodista. Antes también. Sí, el segundo se profundizó. Sí, el segundo se profundizó. 2011, 2015. Comenzó siendo. El periodismo era el principal enemigo del gobierno nacional. Quizás tuvo un pequeño baja. Mirá, como yo es de mi opinión, ¿no? Sí. Quizás tuvo una pequeña baja durante el gobierno de Alberto. Pero pandemia. Pero es que Macri y Alberto en las formas fueron, bajaron los decibeles. Y eso, como es un presidente, se nota. En eso, haciendo una lectura rápida, los pongo al mismo combo. Macri y Alberto Fernández bajaron los decibeles, y como es el presidente el que baja los decibeles, se nota enseguida. Después es cierto, vamos a escuchar al Conada Mona enseguida, fue espiado por Macri, digamos, con la CIDE. Pero digo, en el tono, en las formas, la temperatura, vamos a llamarlo así, la sensación térmica de la opinión pública, que la marca el presidente, entre otros actores, fueron presidentes más tranquilos. Total, así es. Bueno, algo que pasa ahora en las últimas horas. Vieron que empezamos por la, entre comillas, hojarasca. La hojarasca es lo que escuchamos hace 15 minutos atrás de un periodista deportivo diciendo: Riquelme es un negro de M y punto. Bueno, a ese hombre fue a visitar al presidente, se hicieron regalos, etcétera. Y todo este derrotero en el medio fajando a fotoperiodistas en el Congreso. Atentos con esto, fue tapa del diario La Nación ayer, enseguida vamos con el audio porque ya hay repercusiones de esta mañana. Tapa del matutino porteño La Nación, la CIDE pone la mira en quienes, comillas, manipulen la opinión pública o erosionen la confianza de funcionarios. El nuevo plan de inteligencia nacional abre la puerta a que se ponga en foco de los espías a opositores, periodistas y economistas. Quien firma la nota es Hugo Alconada Mon. Enseguida vamos a detallar algunas cosas, pero Alconada Mon es columnista del programa de María O'Donnell de la primera mañana en Urbana Play, allí en Ciudad de Buenos Aires, y cada vez que hay una nota resonante de las investigaciones de Hugo Alconada Mon, él hace su columna en este programa de María O'Donnell. ¿Querés decir algo, Rodrigo? Hay mensajes que después vamos a leer al 1551 6051, la gente opina y se engancha, obviamente, con esto que estamos hablando, así que en un ratito leemos los mensajes. Estos audios son bien fresquitos, así que vos dale nomás, Brian, con confianza, cualquier cosa lo pisamos. Trabajo de producción de las últimas horas, ya estando al aire, escuchamos al Alconada Mon. Estamos hablando con Hugo Alconada Mon. Hugo publicó, creo que la noticia de mayor impacto del fin de semana, que es la información que proviene de este documento secreto que establece los lineamientos de la CIDE. En base a esto salió un comunicado oficial y una respuesta de Milei dice: el periodismo, los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad, y cuelga un comunicado de la presidencia donde dice que la oficina del presidente desmiente las versiones publicadas en medios sobre supuestos objetivos, el plan del gobierno que ha tomado la decisión de no perseguir a periodistas opositores ni adversarios políticos, y el plan de inteligencia, estoy recortando, pero es reservado. O sea, dicen que es falso. La oficina del presidente desmiente las versiones periodísticas sobre los supuestos Vamos con objetivos. eso, María. Vamos Dale. a hacerlo sencillito. Dale. Reafirmo y ratifico lo que publiqué e invito al gobierno a que publique el documento. Que ellos dicen que es secreto. Que lo publiquen. Si es inocuo, que lo publiquen.
Esta es la primera respuesta breve y contundente de Alconada Mon esta mañana. Enseguida vamos con el otro audio, pero está bueno darle lugar a los oyentes, Rodri. Buen día, chicos. No había visto la nota del periodista, pero me da muchísima tristeza. Es como la canción de Molotov. Si le dan más poder al poder. La gente sigue votando a favor de ellos. Ni siquiera se plantean de armar un Senado o una Cámara de Diputados que pueda poner freno. Es muy triste. Y si muere alguno, no creo que les mueva la aguja. Vamos, las muertes no les importan. Mirá Rafael Nahuel, dice Cristina. En la tapa de Clarín ya está la desmentida del gobierno. CIDE niegan que un documento secreto sea para perseguir a la prensa. Fue luego de que trascendiera el nuevo plan de Secretaría de Inteligencia que incluiría supuestas tareas de espionaje interno sobre, comillas, quienes buscan erosionar a la opinión pública. Cierra comillas, que apuntaría a periodistas y opositores. El gobierno no negó la existencia de este plan, pero salió a aclarar que, otra vez comillas, ha tomado la decisión política de no utilizar la CIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos. El diario La Nación, que ayer publicó la nota de Alconada Mon en tapa, también tiene la réplica en la edición de hoy. El gobierno niega el espionaje interno, pero el Congreso cita al jefe de la CIDE. El documento revelado por La Nación es analizado por la bicameral. La revelación de La Nación sobre el Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, que define como sujeto de interés público aquellos que, comillas, manipulan la opinión pública, otra vez comillas, propaguen la desinformación y erosionen la confianza en los funcionarios, está puesto ahora en la mirada del Congreso. Allí hay una bicameral que controla la CIDE y está haciéndose eco. En principio iría a ese ámbito la denuncia planteada por Alconada Mon. Pero vamos a compartir un segundo fragmento, y con esto cerramos este bloque, de Alconada Mon, el autor de la investigación, esta mañana en Radio Urbana de Buenos Aires. ¿Externo o agentes internos? Bien. Bueno, Hugo, y por último, ¿intentaron hackearte el teléfono? Correcto, ayer a la noche, cuando hora después del comunicado de la presidencia y que yo emito a su vez un mensaje ratificando lo publicado, hubo 10 intentos de hackear mi WhatsApp, un intento de hackear mi cuenta de Twitter o X, y cuando yo después de eso radiqué la denuncia penal ante la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, además después de eso recibí mensajes y amenazas desde 4 números distintos a mi WhatsApp, y ahí incluso me inscribieron o registraron con mi propio nombre en una página porno. Es parte de esta dinámica en la cual hemos visto otros episodios en el pasado de intentos de amedrentar de este modo a distintas personas. Bueno, un detalle respecto de esto de cuando se dieron los 100 millones para la CIDE, ahí en la Cámara de Diputados uno de los impulsores fue Encuentro Federal para hacer caer los 100 millones. Hace un mes atrás entraron a las oficinas de Encuentro Federal en un edificio que está enfrente del Congreso, la vereda enfrente, al lado del anexo. En ese mismo edificio hay oficinas de la Coalición Cívica, están las oficinas de Martín Lustó, hay oficinas de La Libertad Avanza y vive gente. Y le revolvieron los cajones a Nicolás Mazzot, que habían sido los que promovieron, como cuenta ahora David, ¿no?, que cayera el decreto por el cual le habían asignado estos fondos especiales a la CIDE. Obviamente. Bueno, allí un fragmento, ¿cierto? Esta es la columna de Alconada Mon y en este caso charlando mano a mano con los periodistas que están en el estudio. La líder de ese programa de radio es María O'Donnell. Tratamos de resumirlo, pero recomiendo la lectura. Está en la tapa del diario La Nación ayer. El título es «La CIDE pone en la mira a quienes manipulen la opinión pública o erosionen la confianza de los funcionarios». El nuevo plan de inteligencia nacional abre la puerta a que se ponga el foco del espionaje en opositores, periodistas y economistas. A mí me parece muy buena la nota de Alconada Mon. Es extensa, es rigurosa y es analítica. Y la clave de esto está en el análisis. Porque el asunto es, la CIDE va a investigar, a ver, ¿quién erosiona la confianza en la opinión pública? ¿A quién investigas? Bajo ese concepto, bajo ese paraguas. Es muy abierto. O sea, claro, puedes investigar a cualquiera que piense distinto, básicamente. O sea, que piense distinto a la versión oficial del gobierno. Exacto. Otro de los fragmentos. Sí. Actores que generan o pueden generar pérdida de confianza.
lo mismo. O sea, podés a cualquier persona que piense o opine distinto a la versión oficial del gobierno. Chicos, de manual esto. ¿Es de manual de una republiqueta o de un estado controlador tipo cortina de hierro, tipo un estado satélite de la Unión Soviética? Es autoritarismo con todas las palabras. O sea, es autoritarismo con todas las letras. No hay dudas. Último párrafo de la nota ¿Estás del en contra CONADA, ¿no? mío? Ya sabés, Sí, acá sí. te las canto. Esto lo cito también de la nota del CONADA. En esa senda, dice el CONADA, Sí. el documento denuncia como foco de interés a quienes promueven la, comillas, distorsión de la percepción y afectan procesos cognitivos de la opinión pública. Parece de los 50, ¿no? Como una cosa de 70 años atrás esto que estamos leyendo. Bueno, el gobierno... Afectan aspectos Sí. cognitivos. Cognitivos. O sea, el aprendizaje. Sí. Como tu nivel de conocimiento general de algo, ¿no? Claro. No sé cómo interpretarlo. Estoy tratando de interpretarlo. Sí. A ver, léelo de vuelta. Dicen, ¿cómo? Lo leo de nuevo. Sí. El documento enuncia como foco de interés a quienes promuevan la distorsión de la percepción y afecten los procesos cognitivos de la opinión pública. Promover la distorsión de la percepción. Es decir, promover la forma en la que la gente ve las cosas, modificar la forma en la que la gente ve las cosas y... Afectar los procesos cognitivos de la opinión pública. Claro, la forma en la que la gente aprende y entiende las cosas como con la realidad, básicamente. Sí. Si vos me decís que hablas en serio de inteligencia artificial Sí. y de fake news, recontra abierto al debate. Pero acá se da una paradoja. ¿Saben cuál es? El domingo pasado por la mañana, con un video de inteligencia artificial, las usinas de redes sociales del presidente Milei echaron a rodar un video fake, un video falso de Macri llamando a votar a Dorni. ¿Se acuerdan? En plena elección. Y cuando le preguntan a Milei esa noche, dijo que Macri no sea llorón y dijo, le bajó el precio. Decía, bueno, estas son jodas de las redes. Es decir, el presidente de la nación le bajó el precio a esto, que ahora está como documento de la CIDE, ¿no? En fin, es lo que hay. ¿Qué llevamos? ¿25 minutos de esto? Sí, Digo, de este ponele. bloque. Sí, 20, sí, un ¿no? poquito 20. más, sí. Empezamos ahora sí, bueno, 25, ponele. Bueno, hacemos el esfuerzo, ojalá sea interesante para ustedes, de atar cabos, ¿no? La hojarasca tiene que ver con el fondo del asunto. Milei regalándose una camiseta de Los Ángeles Lakers y una gorra de Magic Johnson. De Magic Johnson y de las Fuerzas del Cielo, termina con la CIDE en el centro de la escena. Sí, también, y no nos olvidemos también de la decisión de modificar las reglas mediante las cuales los periodistas pueden acceder a la Casa Rosada, Sí, darle más espacio a los medios grandes de comunicación, el código habilitar a hasta de los vestimenta. youtubers, el código de vestimenta, que tienen que ir vestidos de traje, que tienen que ir vestidos formal, digo, hay una serie de cosas que están pasando, que va todo apuntalado, todas las semanas es una nueva, y todas las semanas es una nueva contra el periodismo. Ujú. Es un temita, la verdad que es muy bueno, muy buen recorte de audios este. Bueno, por lo pronto hacer el ejercicio, ¿no? De no acostumbrarnos a que el sapo hierve adentro de la olla y cuando está hervido sonó y el sapo nunca se dio cuenta que ya estaba hervido. Bien, tratemos de no ser ese sapo por lo pronto. 1551 6051, si les parece bien, actualicemos los datos del tiempo, le vamos contando a los amigos de arriba del día, a los amigos que están escuchando la radio en Río Gallegos, en diferentes barrios, en el barrio Fátima, por ejemplo, ¿no? Uno de los barrios, o el barrio Güemes, o los amigos también del centro que están escuchando la radio, muchos que escuchan en el comercio a esta hora de la mañana, que les hacemos compañía, que quieren saber cómo va a estar el clima en este lunes 26 de mayo, el último lunes del mes de mayo. Parece mentira, ¿no? Pero pasó rapidito el mes y arrancó fuerte el tema del frío, con en este momento una temperatura de 2 grados 2 décimos y una térmica de 2 grados y medio bajo cero. ¿La humedad? La humedad del 86%. Ahí digo. está. Pero el mejor medidor de la humedad es la articulación que más te molesta. Los huesos. Los huesos. Los owe. ¿Los cómo? Los owe. Los owes. Ahí está. Las quebraduras viejas. Sí. El marote. El 15 de tobillo en mi caso. Claro. El yotobi. Exactamente. Y seguimos hablando al berre. Hasta las 12 monedas. Hasta la... Bueno, 86% de la humedad. Trigorro. Vamos. Es difícil esa, mirá qué bien. Ryan Bra. 6 grados la máxima para hoy, 1 grado la mínima. ¿Cómo va a estar en la semana el tiempo? Y va a estar más o menos como hoy, pero mañana, por ejemplo, el martes sí se va a sentir un poquito más la mínima, con una máxima de 3
una mínima de 0, una amplitud térmica muy pegada a los 0 grados, muy cortita también, y el miércoles baja fuerte la temperatura con una mínima de 2 y una máxima de 5. Atenti con estos datos, o sea, hoy, pasado y mañana se vienen días muy frescos según lo que anticipa el servicio meteorológico, y es posible también que por la tarde tengamos algunos chaparrones en algunos sectores de la capital, por lo cual uno espera que la humedad, se mantenga, ¿no? Que se mantenga este nivel de humedad, 86%, que es bastante alto y que nos tienen mal acostumbrados y a mal traer también. Colapinto será muy pintón, es buen corredor de autos, ¿quién lo va a negar? Está en la Fórmula 1. Sí. Nica es el que sabe de esto. Bueno, Jere también, Jere que está aquí en el streaming, es de mirar Fórmula 1. Vamos a hablar de Colapintos, pero vamos a hablar también de un automovilista ribogalleguense que hizo lo suyo este fin de semana. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Qué es, clase 2 o clase 3? Clase 3, clase los 3. Autos más grandes. ¿Vamos con el riogalleguense o con el muchacho fachero Colapinto? No, vamos con Tiago Martínez, que si bien no tuvo un buen fin de semana en la prueba disputada por los pilotos santacruceños, estamos hablando de la presentación del turismo nacional, cumplió de alguna manera en lo que ayer fue la presentación en tierras cordobesas en el circuito de Río Cuarto del Turismo Nacional. Fin de semana con claros oscuros, está costando a Tiago Martínez la adaptación a una categoría donde corren los más picantes del automovilismo nacional, pero de todas maneras se las arregla para dejar su apellido bien alto en cuanto a su calidad conductiva. Tiago Martínez cumplió una buena actuación, de igual manera que Sebastián Gómez en la clase 3, volvió a demostrar su crecimiento. Terminó 12º en la final tras largar en la posición 24. Pasó 12 autos, chicos. Partió desde el fondo del cajón prácticamente. Y bueno, de todas maneras cumplió una buena actuación, llegar 12. Le faltó poquito para llegar a entrar en los puntos. Mientras que Sebastián Gómez, el otro piloto, presidente del Automóvil Club Río Gallegos, que corre también en la clase 3, terminó en el 15º puesto en una carrera exigente un circuito exigente como es el de Río Cuarto. Y en la clase 2 también había representantes del interior provincial. Pedro Gripo, el piloto de Calafate, terminó 8º, mientras que Federico Luque, el chico de comandante Luis Piedrabuena, terminó 17º en un fin de semana de presentaciones de pilotos de Santa Cruz. 2 del interior en la clase 2, Pedro Gripo y Luque, uno de Calafate, otro de Piedrabuena, y en la clase 3, la clase mayor del TN, la presentación nueva de Tiago Martínez, 12º, había largado 24, y Sebastián Gómez, 15º en la final. De todas maneras, muy linda carrera la tuve alternando entre Fórmula 1 y Turismo Nacional ayer, porque eran prácticamente a la misma hora. O sea, la Fórmula 1 empezó pasadita a las 10, y bueno, el TN comenzó 12 y moneditas. Los fierreros madrugan. Sí, para ver carreras. Sí. Para ver automovilismo tenés que madrugar o más o menos madrugar. Exacto. 13º salió Colapinto. 13º. ¿Es bueno, es malo, es regular? No, es bueno. Dentro de todo, de alguna manera revirtió lo que había sido, por así decirlo, un susto o un mal sabor de boca que había dejado el circuito la fecha anterior en Imola, en Italia. De todas maneras, aburrida carrera, quizás donde el juego de estrategias de entrada o paradas obligatorias, que eran 2 en los boxes o pits, como le dicen, en la Fórmula 1, hizo que sea lo más atractivo el fin de semana en una carrera que fue a lo que muchos dicen, por así decirlo, un Scalextric, porque el que terminó primero, llegó primero, salvo algunas excepciones. ¿Qué gracia tiene ver algo así? ¿Cuál es la gracia de ver algo que parece un Scalextric efectivamente?
Y porque ¿Dónde está por el ahí encanto, quiero decir? la gracia está, qué sé yo, que alguien se vaya fuera de pista o se retrase en la entrada de boxes, cuando ayer tenían que cambiar 2 veces el neumático. Pero yendo al factor Colapinto, lo positivo fue el crecimiento, no chocó el auto, largó no chocó, ya eso bueno. 18º. Lo pudo haber chocado porque es un circuito muy angosto, es un circuito que se prepara desde el año 50 para ser callejero, y estuvo a punto porque su compañero se chocó con Yuki Tsunoda, el piloto japonés, y estuvo muy cerca de rozarlo a Colapinto apenas largado o se largaba el Gran Premio de Mónaco. De todas maneras, una buena labor. ¿Es el japonés Bocón? El japonés Boconcito, ¿no? sí. Chocó el japonés Bocón. Chocó al japonés Bocón en francés, Pierre Gasly, que es el compañero de equipo de Franco Colapinto. Llegó en una posición buena, 13º, alimenta, por así decirlo, lo que va a venir ahora este nuevo fin de semana. Vuelven a correr en tierras europeas en el Gran Premio de Barcelona, o Gran Premio de España, y donde hay otra, seguramente, ahí se va a ver otro tipo de pilotaje, ahí se va a ver otro tipo de estrategia. A mí me gustó mucho la definición de Franco Colapinto de la carrera. Dijo, fue una carrera muy aburrida, fue como salir un domingo a la mañana a la ruta con la familia. Claro, sí, porque no, muy escasos los sobrepasos. Si se dieron en boxes. 2 veces tuvieron que cambiar cubiertas, decías. Obligatoriamente. ¿Cuánto tarda hoy en día un Fórmula 1 en cambiar cubiertas? Segundos. ¿Cuánto? 2 Más o segundos. menos. Récord antiguamente lo supo tener durante muchos años el equipo Red Bull. También en un tiempo cuando todo era de otro color, más rojo, era Ferrari. Tenía en la época de Schumacher. 2 segundos. 2 segundos, nada. Pero ni un mate te tomas en No, olvídate. Y los tipos te cambian la cubierta. Todo afilado, está todo bien cronometrado. Bueno, de todas maneras pasó Mónaco, que es mucho glamour igual. De hecho, ayer el ganador de esta prueba fue el piloto británico Lando Norris, secundado del local de Leclerc, que es el piloto monegasco, reside en Mónaco, como muchos pilotos de Fórmula 1 para no pagar impuestos, pero Charles Leclerc, ¿cómo dicen la gente de Mónaco? Monegascos, es el gentilicio. Charles Leclerc es nacido en Mónaco y vive en Mónaco, era el local, no pudo ser, salió segundo. Tercer lugar lo ocupó el piloto australiano de McLaren, Piastri. Hacía cerca de 18 años que no ganaba McLaren en Mónaco. Ayer estuvo el príncipe, no me va a salir el príncipe de Mónaco, no es Raniero de apellido, estuvo entregando los trofeos. Estuvo su señora, que es sudafricana, atleta olímpica, representó a Sudáfrica, también entregaron los trofeos. Estuvo uno de los miembros de la realeza, Casiraghi, la hermana del príncipe, hijo de la hermana del príncipe, Estefanía Mónaco, también en el palco. Curiosidad, está prohibido a la hora que se descorcha el champán mojarlos, por protocolo. Con toda la descripción que estás haciendo, me da una pena. Hagamos una vaquita esta para de, la gente que estuvo ayer en Mónaco, que andan cortos de dinero. No, la que te tiro de argentinos. 1.300 euros se alquilaban los balconcitos para ver la Fórmula 1, para ver clasificaciones, qualis, series libres. Para ver el Scalectri, que fue la carrera. Sí. 1.300 euros por persona. Esto incluía unos Sobuchan. No, Sobuco. ¿Está mucho de Sobuco? Mondongo. Sándwich. Milanesa mondongo. Sándwich y bebidas. Asadito, corderito. Ojalá. Una Manaos. Nos apunta Karina, Alberto Mónaco. Alberto de Mónaco, gracias. ¿Ese es el príncipe? Ese es el príncipe. El Beto Mónaco. El Beto Mónaco. El gentilicio de la gente de Mónaco entonces es... Monegasco. Qué fea palabra. Qué fea palabra, monegasco. Monegasco. Ahí está toda la plata del mundo, chicos. No, sin dudas, pero digo, qué feo que suena. Viven en un country. Los monegascos. Un country más grande, un country con el
el mar Mediterráneo, en plena costa francesa, todo el glamour. ¿Quién no daría? Yo voy a parafrasear a alguien, un periodista que ayer dijo en la Transmi, y yo le doy la derecha. Si yo me sacaría el Loto, el Kiri, la Poderosa, con toda esa billulla, me voy a Mónaco. Te perdemos, Nica. No pago, Te perdemos. no pago impuestos. Vamos buscando un reemplazo, No muchachos. pago impuestos. Muchachos en la Tengo cooperativa. todo el año Sí. lindo clima. Tengo la Costa Azul. Eso el día que te ganas el Kini. El día que me gane el Kini. Nos vemos mañana entonces. Nos vemos Nica. mañana. Nos vemos mañana acá en Arriba el Día. Son las 12:03. Vamos a hablar del frío, pero ¿es para enojarse? ¿Es para calentarse? Para decirlo en criollo, Rodri. El frío, ¿Zona fría? Yo diría que el ¿Es frío. una sensación? No. El frío o la calentura de algunos usuarios de gas olvidate. que a partir de ahora van a empezar a pagar un porcentaje más alto de la tarifa de la que venían pagando. ¿Por qué? Porque el gobierno aplicó una quita parcial de los subsidios. Atento, esto porque esto es zona fría, estamos hablando de la Patagonia y obviamente de nuestra provincia de Santa Cruz y ni hablar de Río Gallegos. Que es una de las zonas que más gas consume. Santa Cruz es de la Patagonia posiblemente una de las zonas que más con más gastos de gas por casa, por residencia. La pregunta es cómo va a pasar esto. Ojo, no se asuste tanto tampoco, pero esto es así. Va a haber una quita parcial de subsidios para usuarios residenciales del régimen de zona fría que posean más de un medidor de gas registrado a su nombre. Más de un medidor de Más de un medidor de gas, pero hay mucha gente que tiene más de un medidor de gas en una sola residencia inclusive también. Van a empezar a pagar el 70% de la tarifa plena, porque hasta entonces pagaban el gas, la boleta, con un 50% de descuento por la zona fría, ¿no? Bueno, ese 50% de descuento para los que tienen más de un medidor, afuera, diría Milei, y viene ahora a implementarse esta nueva decisión, que es una resolución, la 219/2015, que fue publicada en el boletín oficial, que van a pagar el 70% de la tarifa plena. Tarifa plena, afuera. Afuera nomás la tarifa plena, dale gas, y obviamente que tenés que tener en cuenta que o la explicación de la razón de ser es que dicen, bueno, si vos tenés más de un medidor, es que tenés más de una casa, entonces no estás en una situación de vulnerabilidad, tenés plata, entonces por tanto vas a empezar a pagar el 70% del valor de la tarifa plena. De hecho, o sea, de paso, la tarifa de gas está llegando ya, Ya se siente, pero ya bueno, se siente y bastante, sí. Estoy pensando que más de uno debe estar escuchando la radio y debe estar pegando el grito en el cielo ahora, porque imagínate vos, pasar de pagar el gas con un 50% de descuento por zona fría a pagar el 70% de la tarifa plena por tener más de un medidor, bueno, complicada la cosa. ¿Cómo llevan esto en casa? Ahorrando gas. En mi caso, voy apagando y prendiendo calefactores en distintos momentos del día, todo lo que puedo. No sé Muy qué mal. cuidado toman ustedes. Muy mal. Decime por qué. Sí, mi mamá es muy friolenta. Ah, está. Bueno, pero en ese caso está bien. Casi 100 llegó el gas. ¿100 lucas de gas? Mira vos, 100 lucas O de sea, gas. en tu caso no puedes ahorrar mucho. ¿Cuántas estufas tenés? Y tengo una estufa grande. La estufa, la gigante que está desde el piso, digamos. Sí. Esa ¿y qué más Esa tenés? y 1, 2, 3, 4 calefactores. 4 calefactores más la estufa grande. Sí. O sea, tenés 5 al taco todo el día. Algunos calefactores máximo, otro mínimo. Otro mínimo. Pero la que te consume es como un V8, es la estufa grande. La estufa grande. Pero tu casa, ¿es calentita tu casa o no? Sí. O sea, claro, entras Sí. y está como... Sí. Sacale- Estoy en Posada. En Clorinda. Claro. Bien, se hace lo que se puede. Se ahorra lo que se puede. ¿Y Bosnia? En mi caso ahorro bastante. Ahorro bastante hace ya un par de años. Sí. Que es apago calefactor en una habitación que no se usa. Si voy a usar la habitación prendo, por ejemplo, donde trabajo, Sí. ahora está apagado. Digo, Ajá. donde trabajo de hacer cosas en escritorio, papeles, computadora, etcétera, apagado. Cuando lo voy a usar, lo prendo un ratito antes, cierro las puertas que tome calor y cuando dejo de usarlo, lo vuelvo a apagar. Ahí está. Mirá vos. mirá vos. Pero bueno, esto igual depende de la dinámica familiar. En mi caso, Sí. porque Yo- esa habitación la uso solo para eso. Yo el otro día yo vine ahorrando gas, pero no porque quisiera, sino porque se me rompió la termocupla, ¿viste? Sí. ¿Sabes el cambio de termocupla?
Hice cambio de termocupla, Sí. más limpieza de estufa. Bien, bien. Está en Y hay la que época, hacerlo. sí, sí, sí. Hay que hacerlo. Sí, sí. Nos apunta Paula, le mando un beso grande. Sí. Es amiga y oyente. Como todo sureño, afuera nieva, pero andás con ojotas con medias adentro de la casa. Muy bueno. En mi caso, hago eso, ojotas con medias. De hecho, uso pantalón largo. Uso pantalón largo, digo, tipo de ropa de entrecasa, de Sí. pijama, no es una bermuda, no es un pantalón Estás corto, como es un pantalón largo. Aníbal, el number one. A ver. ¿Habló? Hacía eso, ¿no? Sí. Es Yo hago lo cierto. mismo, yo estoy en la misma, hago la misma. Ayer salí, ayer estuvo lindo el mediodía. Hermoso. No Sí. estuvo lindo, contrariamente Hermoso. a lo que viste, habíamos pronosticado un Pero apocalipsis. ¿En serio decís lindo a eso? No, lindo no estaba. Sí, estaba calmito. Para mí estaba lindo, estaba calmo, tipo, no sé, 2, 1:30 de la tarde. Pero cuando mirás decís, che, va a nevar y no, finalmente Agarré no las nevó. Crocs, ¿viste? Porque dije, a veces me da un poquito de fiaca poner las zapatillas para salir 2 minutos para fumar un puchito. Después hablaremos de mi adicción al cigarrillo que tengo que dejarlo inmediatamente. Si querés, mira, Eh, el bonus track de hoy ya lo sí. tenemos agotado, son 12 y 8, pero Sí. puede ser el de mañana tranquilamente. Sí, tranquilamente. Pero bueno, salí a fumar un puchito, digo. Y salí con las Crocs y con las medias, como dijo Paula. Sí. Y justo pasaba el vecino, ¿viste? Mm. Aparte, ¿viste? Una prenda de cada cosa tenía puesto. El pantalón de un color. Un espantapájaros. una Está bien. sí. Un espantapájaros, pero es mi casa, hermano. Parecía- No me vas a mirar así si estoy en mi casa. Parecía la estatua del Gauchito Gil, ¿viste? Que le ponen el pucho. O sea, estaba parado ahí. Bueno, nada, estaba mi vecino, me mira, buenas tardes. Bueno, es lo que hay, ¿viste? Vos sos cuidadoso cuando salís de tu casa, ¿te cuidás con el tema de la ropa? Digo, para ir al supermercado, ¿te vestís como para venir acá o No, como para venir acá no, pero con mínima decencia, llamémoslo así, ¿Pero qué peinado. es mínima decencia? Y peinado, por ejemplo. ¿Te peinás para ir al supermercado? No, o si querés lo digo, lo digo. Ya lo está, digo quedó. No, puedo decir de una manera contrapuesta, no llegar muy despeinado en tal caso. Ah, ok. En Dublín se usa así, ¿no? Peinarse En antes de Dublín salir. no se tendría que hablar con mis ancestros, pero no tengo el gusto. Está bien. Sí, no, está bien, pero digo, mínima decencia, pero después la pilcha te pones lo que tenés a mano. Sí, cosa de jogging, en general jogging. Jogging, sí, el jogging. Más cómodo. Está bien. Sí. No, porque viste que hay gente que es medio como que tiene esa cosa así como de cuidarse mucho cuando sale, inclusive. Sí, a gente más comprar, coqueta, ¿no? Gente más coqueta, sí. Claro, depende de la salida, ¿no? Claro. Yo soy medio croto, para salir a comprarme. Lo que tengo puesto. Claro, ¿no? Porque El ya de pijama. si pudiera saldría con el pijama. Pijama de Crocs. Si ven a alguien en la fila del supermercado con pijama de Crocs, y es Rodri. ¿Sabés la que me Diana, te escucho en la radio. Rodri Arredondo. La cuento cortita, rápido, ya sé que estamos sobre el final. Pero ¿sabés qué me pasó el otro día? Vine acá a la radio, me fui al supermercado, después pasé por la Drónima, compré unas cositas y después me fui al otro trabajo. Y de repente, cuando salgo del otro trabajo, me voy a cambiar la ropa porque voy al gimnasio después. Y miro para abajo para sacarme las zapatillas y me doy cuenta de que tengo, ¿sabes qué? Una zapatilla distinta. O sea, me había puesto 2 zapatillas distintas. A mí me ha pasado. Después de un día entero me di cuenta que tenía las 2 zapatillas distintas. Nadie lo señaló, nadie te lo observó. En nuestro caso, acá nadie. ¿eh? Nadie. No. Igual es cierto que acá nos tapa un escritorio grande. Sí, bueno. La mesa, quiero decir, no es un escritorio. Donde están los micrófonos y demás, Sí. y no se te ven los pies. Pero a veces pienso que vos podés caminar con un tereso en la cabeza y que nadie te dice nada. ¿Viste? No, como pasa que es como que. No sé, a mí me llamaría la atención. A mí Lo me que pasó- acabas de describir es como mucho. Lo de las zapatillas me pasó. En mi otro trabajo hace un par de años. Fui a mi otro trabajo en la tarde. Como andaba, tenía 2 pares de zapatillas negras. Mirá lo que era la opulencia de aquellos años. Poner una zapatilla. ¿Con cordones? Las 2 con cordones, Epa. pero de distintas marcas. Ah, ok. Primeras marcas. Sí. La única que la otra, la de la marca del felino, tenía la figura. Bueno, Sí. la felina. Y la. Puma, ¿no? Sí, y la otra la otra no tenía. Pero anduve todo el día. ¿Y la otra qué marca era? Hice móviles en la casa, ese tiempo trabajaba. Italiana. Italiana. Me gusta porque sos muy bueno para no decir las palabras Claro. y buscarle una. ¿La otra es italiana? Sí. Anduve en la calle haciendo Sí. notas. Sí. Fui al Consejo Deliberante ese tiempo que daba acá Sí. el En el consejo- centro, en el abajo del centro. Hotel Costa Río. Exacto. Fui a un par de actos. Nadie me dijo nada. Pero entonces se parecían bastante entre sí las zapatillas. Sí, pero una compañera de trabajo en la tarde me dice, Mica,
Tenés la zapatilla al revés. Tenés las zapatillas cambiadas. ¿Perdón? ¿Cómo? Y miro, sí, tenía zapatillas cambiadas. ¿Y vos en el andar no lo notaste en ningún momento? ¿La pisada no era distinta de una reacción a la otra? No, más o menos. Y eso que andaba a pata. Andabas a pie. Acá no se apuntan. En Australia creo que es que andan todos descalzos, es medio moda. Sí. En el súper o en todos lados. Mirá. En patas. En patas. Qué buena. Che, pará, me gustó. Dijo la zapatilla. Tenía la una que era la marca Puma y la otra dijo la italiana. Decime la zapatilla sin decirme qué zapatilla era. Con F empieza el nombre de la marca. Con Lo F. que haces cuando vas a pagar algo. La fola. Cuando haces la fola. ¿La fola? Esa misma. La fila. Ahí está. Exacto. Ah, mira, ahí está. Muchachos, se lo voy a decir de esta manera. Son las 12 y 13 minutos, entonces vamos a hacer un combo. Miren, Sí. pero se los digo así. Vamos a cantar hip hop. Ok. ¿Hip hop? Sí. Vamos a estar cantando hip hop. Vamos a saludar al equipo. Y lo introduzco de esta manera, Brian. El gran esfuerzo que hicimos, 1000 horas, para no hablar de fútbol. ¿Se dieron cuenta que el único momento en que hablamos de fútbol fue cuando intervino Juli hace una hora y media? Sí. No hablamos del torneo de apertura, nada. Con esto nos vamos. Sí. Pero claro, ustedes, Héctor Nica Mancilla, hincha del rojo, Brian en los controles, hincha del rojo, no vienen de un buen fin de semana y hemos dejado para el último minuto del programa esto. Ciérrenlo como ustedes quieran. Hay una final inesperada. ¿Está bien dicho final inesperada? Sí, final inesperada. ¿Es una final inesperada? Es una final inesperada. Huracán Platense, que se va a jugar en Santiago del Estero. El Platense, Rodri, llega por segunda vez a disputar una final de torneo. Buen dato ese, buen dato. Bien el Calamar todavía, bien el Calamar y el Globo que llega muy bien y obviamente que tenemos nuestro representante santacruceño que va a estar en la cancha, que es un motorcito. El otro día hablaba con un amigo que sabe de fútbol, me dice, la verdad, ese pibe es un motorcito, el Colo Gil, que bueno, que es un volante de la hostia y que va a estar jugando seguramente la final, obviamente en el equipo titular porque es una pieza clave del Globo. El partido se va a jugar el domingo 1 de junio a las 5 de la tarde en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero, y ahí se va a definir el campeón. Atenti, se viene un fin de semana con mucho fútbol, tenemos la final del domingo y además Champions League. y la Champions League, Inter contra el PSG, contra el Paris Saint-Germain el sábado. Así que Y vamos también tenemos, Sí. ahora entre semana, el 28, definen la final de el torneo, el tercer torneo de importancia en Europa de clubes, no me va a salir el nombre. ¿Qué sería? ¿El miércoles? El miércoles juega un equipo español, el Betis, si no me acuerdo. Hay definición de, no me acuerdo el nombre, es un torneo nuevo. En esta no te puedo ayudar. Sí. Igual para las superfinales son el sábado y domingo entonces. Sábado y domingo. Hoy Sábado lunes. Champions, domingo torneo apertura. Bien, falta una semanita casi, pero tenemos toda la semana para ir conversando al respecto. ¿Habrá nuevo capítulo de Juego de Calamar ¿Habrá un nuevo capítulo? en Santiago del Estero? Ojalá que sí. Yo voy a hinchar por Platense, ya lo digo. También. Te sigo Pero no porque esté resentido por haber perdido con Huracán. No, yo sí. Totalmente. Yo Hay hinché que decir, ¿para qué no hay que caretear? Yo porque mi viejo es Hizo buena segundo equipo campaña Platense, así que muy buena campaña. hizo buena campaña también. Se comió a 3 grandes, chicos. Sí. Racing, River y San Lorenzo, en ese orden. En ese orden. Los eliminó a los 3. Pero Huracán es un equipo difícil, lo ha demostrado. Es un Pero equipo... la dupla técnica de Platense sabe trabajar muy bien los partidos de lo táctico. Lindo partido, linda final. Les propongo no hoy, pero para el viernes, ¿les parece? Dale. O de acá el viernes tenemos tiempo para hablar. Huracán Platense. Bueno, ya está voto cantado el de Nica. ¿Quiere que gane? Platense. Ahí está clarísimo. Listo. Bueno, también me dice Brian. Sí, Brian también, obviamente. Che, subió un poquito la temperatura. 3 grados 2 décimos la temperatura en la capital santacruceña, cielo mayormente nublado, la térmica 1 bajo 0 y la máxima para hoy, prepárate, 6 grados la máxima, la mínima de 1, mañana martes va a ser un día mucho más frío de lo que fue el inicio de esta semana. Juli Quirós en la calle, Sandro Díaz en la producción, Jeremías Garbini aquí detrás de cámara, Brian Álvarez en los controles y ahora es el momento de cantar hip hop. Héctor Nica Mancilla, Rodri Arredondo y quien les habla, Leandro Dolan es mi nombre. Este es un clásico, 1000 horas. Sí. Por eso decía que 1000 horas demoré a hablar de fútbol para, bueno, no traerle malos recuerdos a los colegas, amigos aquí, hinchas del rojo. Pero esta es la versión del Sindicato Argentino de Hip Hop.
¿Lo escucharon alguna vez? A ver, Sindicato Argentino Hip Hop. Indicado reclamando mi parte del pago. Hago como si nunca escuché, pero prestó mucha atención. Y mi canción tiene una misión, dar batalla. Sigo con el estilo libre de la calle que impongo aunque parezca tonto. No doy ningún mensaje, soy Smoller desafiando y demostrando mi coraje. Tengo fuerte en el pantalón, shalala. Que siga sonando, con esto nos vamos. 1000 horas, clásico del rock argentino de los 80, pero hecho por el Sindicato Argentino de Hip Hop allá por principios de los 2000. Y mi canción tiene una misión, dar batalla. Sigo con el estilo libre de la calle que impongo aunque parezca tonto. No doy ningún mensaje, soy Smoller desafiando y demostrando mi coraje. Tengo fuerte en el pantalón, shalala. Cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. No importa lo mojado o lo lejos que esté, mi corazón lo siente al frente. Esta canción es para la gente que escucha, que siente, entiende lentamente. Entro en tu mente, adoro el presente. Esto está excelente, coherente, concepto correcto. Saco pecho, no tiro al izquierdo, tiro al derecho. Sigo luchando, sigo demostrando. Años que pasan, día, hora, minuto, dame un segundo. Tiro palabras más que un diccionario. Yo tengo lo que necesito, lo que es necesario. Soy Frost, de lo del entreo. FROST, el hombre de acero que transmite su voz a un público bueno. La otra noche te esperé bajo la lluvia